Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En nombre del Ministerio de Educación y Cultura le damos la bienvenida en este lugar que compartimos con Presidencia de la República. Estamos recibiendo en el día de hoy, estuvo con nosotros en la mañana trabajando algunos temas, el doctor Cristian Bodeló, sociólogo de tradición marxista que ha trabajado en estos años sobre los temas vinculados a la educación, a la relación entre las desigualdades sociales y la misma, y que gracias a Claxo particularmente está aquí y nos va a presentar una conferencia que tratará de ser interactiva, como le gusta a él, preguntas, comentarios, que buscan ayudarnos a pensar la situación de la educación en un panorama más amplio. A veces miramos la educación en un panorama restringido, que es lo que pasa con las escuelas, los maestros, los docentes, los aprendizajes, está bien, pero quisimos pedirle a Bodeló que nos presentara la educación en un panorama que es el de las desigualdades sociales, que es en lo que viven casi todos los países del mundo, y particularmente los países latinoamericanos. Y es que no tenemos una educación para situaciones iguales, sino para la desigualdad en general. Esto está hecho y lo venimos realizando gracias a la ayuda y a la colaboración de Beatriz Macedo y de Graciela Frigerio, que nos acompaña aquí en la mesa, y que además va a ser de una traductora muy particular. La trayectoria de Graciela la conocemos mucho en Uruguay, la hemos leído, hemos participado con ella en varias instancias, talleres, cursos, etcétera, desde hace muchos años, y creo que Bodeló se siente mucho más seguro si la traducción la hace alguien que le tiene confianza, porque sabemos que las traducciones nunca son ingenuas y siempre tienen algo que comunicar, y Graciela Frigerio, que coparticipa en esta línea, le va a hacer esa traducción. Pero le voy a pedir a Graciela que, antes de darle la palabra a Cristian, que es la razón de ser de nuestro encuentro, complete esta presentación de Bodeló desde su experiencia y su conocimiento. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco a Luis, finalmente hemos decidido compartir la presentación, es un ejercicio que venimos haciendo. Él presenta algunos aspectos, yo presento otros. Para mí, ustedes se imaginan, es un orgullo estar acá, es un honor que me hayan invitado a traducir a Cristian Bodeló. Y acompañar esta iniciativa en la que se juntan muchas voluntades, como bien decía Luis, el Ministerio de Educación del Uruguay, Claxo, UNICEF, UNESCO, pero básicamente una gente que está preocupada por la educación, que quiere pensar algunas cosas, y en este sentido, para los que aún no tuvieron la posibilidad de interactuar con Cristian es un sociólogo, como bien decía Luis, un hombre que si se preocupa por la educación es porque piensa que le permite trabajar sociológicamente para denunciar lo que le parece insoportable. No, él es un hombre que soporta mal las desigualdades, no se las aguanta, ¿no? Y esta trayectoria empezó hace muchísimos, bueno, no quiero decir tantos, pero digamos, el libro La Escuela Capitalista en Francia apareció, escrita por Cristian y por Stablet, en el año 71, ¿no? Una época donde la sociología de la educación intentaba poner en evidencia unas cosas, y Cristian fue pionero en esto, y es un militante, es un hombre militante en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Es decir, no le gustan las cosas injustas. Y dentro de la sociología, es un hombre que también ha conservado la tradición de la sociología, es decir, se ha ocupado de pensar el empleo, la salud, el lugar de las mujeres, y la cuestión del suicidio, que es un tema clásico de la sociología. Está haciendo unas encuestas sobre estas cosas, pero bueno, cuando convinimos que Cristian viniera, pensábamos que volver a discutir, poner sobre la mesa la cuestión de la desigualdad, conserva lamentablemente una oportunidad por razones que Cristian dará, ¿no? Yo les agradezco mucho a ustedes la confianza, que se hayan hecho el tiempo, por supuesto a Luis, todo lo que ha hecho, y a Beatriz Macedo, todo lo que han hecho para permitirnos esta reunión, y a Cristian, que se vino hasta acá y que está dispuesto a compartir con nosotros algunas de sus hipótesis o perspectivas. Cristian, muchas gracias. Gracias.
Bon, merci beaucoup de cette invitation. Muchísimas gracias por esta invitación. Et merci pour, je veux dire, au ministère, enfin, de m'avoir invité. Muchas gracias al Ministerio por haberme invitado. Et je suis très heureux de parler aujourd'hui devant vous. Estoy muy feliz de poder hablar hoy frente a ustedes. Pour un peu confronter les deux expériences que nous pouvons avoir. Para, de alguna manera, confrontar las dos experiencias que podemos tener. Ici en Uruguay. Aquí ustedes en Uruguay. Et en France aussi. Y en Francia también. Où le niveau d'inégalité, je veux dire, est aussi très fort. Donde el nivel de desigualdad se ha vuelto también muy fuerte. Alors, je m'excuse d'abord auprès de vous de ne pas faire ma conférence en espagnol. Yo quiero disculparme ante ustedes de no poder hacer esta conferencia en español. Je crois que je pourrais la faire. Quizás yo creo que podría llegar a hacerla. Mais depuis que je connais Graciela, pero desde que la conozco a Graciela, j'ai observé que la traduction qu'elle donne de ce que je raconte, yo me di cuenta que la traducción que ella hace de lo que yo cuento est bien meilleure que ce que je dis. Es mejor de lo que yo digo. Et donc c'est pour ça que je suis un peu paresseux parce que y es por eso que soy un poco perezoso con el español, porque et elle dit les choses beaucoup mieux que moi. Porque ella dice las cosas mejor que yo. Bon. No es verdad. Donc le sujet d'aujourd'hui, el tema de hoy que nos ocupa, c'est le problème des inégalités sociales. Es el problema de las desigualdades sociales. Dans le champ de l'éducation. En el dominio, en el campo de la educación. Bon. Alors c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Es un tema que no tiene nada de nuevo. Et c'est un sujet qui a éclaté en France en particulier. Y es un tema que explotó en Francia en particular. Mais je veux dire aux États-Unis, en Angleterre. Pero también en los Estados Unidos, en Inglaterra. Et qui s'est propagé ensuite dans tous les autres pays. Y que se propagó en otros países. Et il a éclaté cette question-là dans les années 1960. Y esto explotó alrededor de los años 60. Et avant les années 60. Antes de los años 60, l'école existait. Existía la escuela. Elle était encore plus inégale qu'aujourd'hui. Era todavía mucho más desigual que en la actualidad. Mais personne n'en parlait. Pero nadie decía nada. Parce qu'on était habitué. Porque estábamos habituados. Que les pauvres n'allaient pas à l'école. Primero que los pobres no iban necesariamente a la escuela. Ou ils y allaient pendant très peu de temps. O que iban durante un poquito de tiempo. Et que les classes supérieures. Y que las clases sociales superiores. Elles allaient à l'école. Ellas iban a la escuela. C'était un trait de culture. Era un rasgo cultural. C'était quasiment naturel. Se había casi naturalizado. Et ça ne faisait de scandale pour personne. Y eso no escandalizaba a nadie. En dépit du fait que nos écoles. Más allá del hecho de que nuestras escuelas. Et nous avons en France et en Uruguay la même tradition républicaine de l'école. Y yo quiero señalar que tanto en Uruguay como en Francia compartimos una tradición republicana acerca de la escuela. Fait de l'égalité des chances un principe. Y que hayamos hecho fort. ambos de la igualdad de oportunidades un principio fuerte. Mais je veux dire, on estimait qu'à partir du moment où il y avait école. Pero estimábamos que desde el momento en que había escuelas. Qu'elle était gratuite. Que eran gratuitas. Qu'elle était laïque. Que eran laicas. Et qu'elle était ouverte à tout le monde. Y que estaban abiertas a todo el mundo. Il n'y avait pas d'inégalité. Decíamos, bueno, es como si no viéramos las desigualdades. Et dans les années 60, en los años 60, les premiers sociologues, el primer sociólogo, qui ont commencé los primeros que han comenzado à réfléchir et à mettre en évidence les inégalités, los primeros que empezaron a hacer evidente y a hablar de las desigualdades, l'ont fait au niveau de l'entrée à l'université. Lo hicieron en el momento en que la gente pasaba a la universidad, es decir, ese momento de pasaje. Et c'est le moment de Bourdieu et Passeron avec les héritiers. Y es el caso, ¿se acuerdan el libro de Bourdieu y Passeron, Los herederos, que trabajan sobre esto? En 1964. Era en el 64. Et ils avaient calculé que les chances, si vous voulez, d'accès à l'université des enfants de cadres. Y ellos habían calculado ahí que la posibilidad que tenían los hijos de los que ellos llaman cuadros, es decir, gerentes, directivos, etc., était plus de 40 fois supérieure. Era más de 40 veces superior à celle des ouvriers agricoles. A aquella que tenían los hijos de los obreros o de los obreros del campo. Scandale. Escándalo. Et à cette époque-là, si vous voulez, la sensibilité, c'était avant 68. Y esto era piensen, era antes del 68, había una sensibilidad. Mais, je veux dire, les gens n'étaient pas tolérants
à l'égard des inégalités. Y la gente no era tolerante respecto a las desigualdades. L'opinion publique, La opinión pública, de droite ou de gauche, que fuera de derecha o de izquierda, était scandalisée par ces résultats. estaba escandalizada cuando se Et enteraba il y de a eu estos une resultados. immense réflexion collective Y hubo en ese momento una gran reflexión colectiva sur la question des inégalités. sobre la cuestión de las desigualdades. Et puis après, on a retravaillé toutes ces inégalités. Y después todo esto fue retrabajado, el tema de las desigualdades. On est aujourd'hui en 2012, Estamos ahora en 2012. et qu'est-ce qu'on constate? ¿Y qué podemos constatar? Que les inégalités sociales dans la matière de l'éducation, Que podemos constatar que las desigualdades sociales en materia de educación elles sont fortes, son fuertes, elles sont constantes son constantes et elles sont connues. y son conocidas. C'est-à-dire que dans les années 60, c'était inconnu, c'était une révélation. Cuando en los 60 se hablaba, ellas no eran reconocidas, fue una revelación. Et aujourd'hui, elles sont connues, Y hoy son conocidas, archi connues, recontra conocidas, dans tous les pays. en todos los países, Et on a multiplié y hemos multiplicado les enquêtes, las encuestas, les études. los estudios, Et je pense que l'école y pienso que la escuela et la question de l'éducation y la cuestión de la educación a été l'une des parties de la réalité sociale fue una de las partes de la realidad social qui a été le plus scannée, que fue escaneada con mayor detalle, étudiée, estudiada, scrutée, escrutada, radiographiée, la radiografiamos avec tout un ensemble d'instruments, con un conjunto de instrumentos, à la fois des statistiques simples, estadísticas simples des statistiques sophistiquées, y sofisticadas, où tout est en anglais, donde todo está en inglés, por otro lado, des entretiens qualitatifs, entrevistas cualitativas, des enquêtes ethnologiques. encuestas etnológicas. Et on a analysé, je veux dire, la plupart des dimensions. Y se han analizado la mayor parte de las dimensiones. On a analysé les inégalités dans les établissements, Se analizó la desigualdad a nivel de los establecimientos, les inégalités dans les classes. las desigualdades en la clase, On a analysé le rôle du chef d'établissement. el rol del director de la escuela. Je veux dire, on a mis vraiment toutes les technologies des enquêtes au service de l'analyse de ces inégalités. Se pusieron toda la tecnología, toda la metodología al servicio de poder fotografiar esas desigualdades. Et puis, on a pris aussi des populations particulières. Y después se toma también poblaciones especiales, específicas. Les enfants d'immigrés, Los chicos de los inmigrantes, les enfants des banlieues, los chicos de los suburbios, les enfants d'artisans, los chicos, los artesanos, les enfants d'ouvriers de l'industrie automobile. los chicos de los obreros de las industrias Bon, del enfin, je veux automóvil. dire, voilà. Et on sait tout. Sabemos todo ahora. Et c'est assez rare je veux dire, que autant de connaissances se soient accumulées. Es raro ver que en un dominio se acumuló tanto conocimiento. Bon, je veux dire, et pourtant, on va voir que peu de choses changent. Y vemos esta cuestión, se sabe todo eso y sin embargo pocas cosas cambian. Et que les inégalités aujourd'hui dans le domaine de l'école sont encore extrêmement fortes. Y sabemos que las desigualdades hoy en el dominio de la escuela son extremadamente fuertes. Et donc là, on peut en prendre une mesure... non, alors là, il faut que je fasse ça. Bon, voilà, une mesure... relativement simple, je m'excuse auprès de ceux qui étaient là ce matin. Me voy a disculpar con los que estuvieron esta mañana, voy a pasar 2 cuadros que ya pasé. Mais bon, je vous donne l'expérience de la France. Yo les voy a dar acá. Et de la Finlande qui est... merci. Ustedes ven de este lado, está Francia y Finlandia. Qui est le pays, enfin, je veux dire, qui est considéré comme le pays, enfin, sans inégalité et sans force. Cuando hablamos de Finlandia, se habla de un país casi sin desigualdades. Là, si vous voulez, c'est pas social encore. Hein. No es todavía social, lo que no es, Les écarts de performance, es écarts de savoir, son las distancias de las performances de los saberes. ça vient de l'enquête de PISA, Esto viene de PISA, este cuadro, qui mesure, si vous voulez, le niveau que mide el nivel des élèves. de los alumnos. Et le niveau, donc là, c'est les 5% en bas
qui sont les plus faibles. Ahí abajo tenemos el 5% de los alumnos que son más flojos, los que nosotros decimos está flojito. Et là, ce sont les 5% qui sont les plus forts. Y arriba tenemos el 5% de los que decimos son los que más saben, los más fuertes. Et au milieu, on a la moyenne. Y en el medio, el promedio, la Au media. milieu, on a la moyenne. Bon. Et ce qui est assez impressionnant. Lo que es muy impresionante, On peut le faire aussi. Enfin, je veux dire, c'est la même chose, c'est peut-être plus clair comme ça. a lo mejor para ustedes es más claro acá, es exactamente lo Là, mismo. j'ai mis la Finlande et la France. Acá la Finlandia y Francia están en el otro lado. Et les pays latino-américains qui ont participé à PISA en 2009. Y aquí puse todos los países latinoamericanos que participaron del operativo PISA Et 2009. là, c'est les 10% les plus faibles Y acá está el 10% de los más flojos en bleu en azul et les 10% les plus forts. y el 10% de los más fuertes, de los mejores, en verde. Et en carré rouge, c'est la moyenne. Y ahí tenemos el promedio. Compte tenu que la moyenne, par définition, des pays de l'OCDE, Teniendo en cuenta que el promedio, por definición, de los países de la OCDE c'est 500. es alrededor de 500. Et donc, vous voyez que le pays là, qui est le leader, je veux dire, de PISA, la Finlande, Y ustedes ven ahí que el país que es como el líder de PISA, que es Finlandia, il y a quand même des écarts assez forts. tiene distancias bastante fuertes de todas Parce que maneras, les 10% les plus instruits porque el 10% de los que podríamos llamar más instruidos obtiennent environ 650 tienen alrededor de 650 et les plus faibles, les 10% les plus faibles, y el 10% más plus de flojo 400. un poquito más de 400. Bon. Et par contre, si vous voulez, si vous regardez l'Argentine, En cambio, si ustedes miran Argentina, vous apercevez que les écarts sont beaucoup plus forts. ustedes se dan cuenta que las distancias son más grandes entre unos y otros Et que dans tous les pays, y que en todos los países si vous voulez, les écarts entre les 10% les plus qualifiés esa distancia entre el 10% de los mejor calificados et les 10% les moins qualifiés y el 10% de los que tienen las peores notas sont forts, son muy fuertes, même en Finlande. incluso en Finlandia. Et ce qui est important, c'est de savoir, c'est que aucun pays, Y lo que me parece importante destacar es que no hay ningún país, aucun, ninguno, n'est arrivé logró, à réduire logró reducir les écarts de performance esas distancias en los logros à moins que ça. a menos que esto que es lo que Finlandia Donc, si hace. vous voulez, entre l'élite de 10% les plus forts Quiere decir esto que entre la élite de los 10%, del 10% de los más fuertes et la lanterne rouge, y la linterna roja, ça se dit pas, no, et le dernier wagon, y el último vagón, el vagón de cola, je veux dire, des 10%, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'écarts. del 10% de los que tienen las peores notas hay una diferencia muy grande. Et vous voyez que, je veux dire, l'Uruguay, Y ustedes ven que Uruguay bon, se situe avec des écarts assez forts, tiene unas distancias fuertes, un peu plus forts que ceux du Chili, un poquito más fuertes apenas que las de Chile, et alors que ces deux pays, parmi les pays d'Amérique latine, pero hay que destacar que estos dos países, entre los países de América Latina, je veux dire, obtiennent, si vous voulez, les notes moyennes les plus fortes. tienen las notas promedio más fuertes. Et même s'ils sont les plus forts, les Pero écarts incluso siendo los más fuertes, las distancias entre los mejores y los más flojos se mantienen fuertes. sont- Donc, si vous voulez, il y a une inégalité forte ¿Qué queremos decir con esto? Hay una desigualdad fuerte au niveau des compétences, a nivel de las competencias et jamais aucun pays n'est arrivé à les réduire. y no vemos que haya un país que haya logrado reducirlas. Après près d'un siècle, ou je sais pas, en Europe, enfin, je veux dire, un siècle et demi, Digamos, en Europa hace un siglo y medio y no estamos ahí. ça, c'est une donnée très importante. Es un dato importante a considerar, C'est que ça résiste. es que resiste. Bon, et pour vous donner une idée, je veux dire, des écarts, bon, Para darles una idea de esas distancias, on prend les élèves faibles. tomamos los alumnos flojos, los de peores resultados. Dans PISA, il y a des échelles entre 0 et 6. En PISA hay una escala que va de 0 a 6. Donc il y a 0, 1 et 2, c'est faible, 0, 1 y 2 es flojísimo et 5 et 6, c'est fort. y 5 y 6 es fuerte. Et vous voyez que même en Finlande, Y ustedes ven ahí que incluso en Finlandia, que está acá a la izquierda, vous avez quand même une partie très importante de faibles. tiene una parte muy importante de flojos. La France, qui a été considérée comme le pays de l'école, de l'éducation. Francia, que era nuestro país considerado la escuela, lo mejor, qué sé yo, ven la distancia. On a, à l'âge de 15 ans, 25% des élèves
qui sont en difficulté. Tenemos el 25% de los alumnos que a 15 años se encuentran en dificultad escolar. Et effectivement, dans les pays, je veux dire, d'Amérique latine, Y efectivamente en los países de América Latina, la part augmente beaucoup, esa parte, esa distancia crece muchísimo. au point d'atteindre à peu près 80%. Y que llega a alcanzar en Perú al 80%. Donc, elles sont fortes, ces inégalités, Es decir, estas desigualdades son fuertes, elles sont connues, son conocidas, elles sont constantes, son constantes et, je veux dire, elles sont socialement marquées. y están socialmente marcadas, tienen la traza de lo social. Alors, je peux vous donner, je veux dire, un exemple emprunté à la France. Voy a tomar un ejemplo que pido prestado a Francia. En France, on a un système, il y a à la fois, il est très compliqué à comprendre, Es un sistema un poco complicado de comprender, y a la vez dans l'enseignement supérieur, en la enseñanza superior, on a à la fois des universités universidades qui sont ouvertes à tout le monde, abiertas a todo el mundo qui en principe ne sont pas sélectives, y que en principio no son selectivas. et puis on a ce qu'on appelle les grandes écoles, Y después tenemos lo que llamamos les grandes écoles, las grandes escuelas, qui sont elles très sélectives, que son muy selectivas et qui recrutent leurs élèves par des concours. y que reclutan a sus estudiantes por concursos de ingreso. Et ces concours, on les prépare dans des classes préparatoires. Y esos concursos se preparan en lo que se llama las clases preparatorias. Alors, donc si vous voulez, ce sont des classes Son clases après le bachot, después del bachillerato, dans des lycées, en liceos, où les élèves préparent les concours des grandes écoles. donde los estudiantes preparan los concursos de ingreso a las grandes Ils ne escuelas. sont pas encore sélectionnés, No están aún seleccionados, mais il y a déjà une présélection. pero hay una preselección. Et alors, regardez, Miren aquí, sur 100 sobre 100 élèves alumnos d'une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, de una clase preparatoria para las escuelas, las grandes escuelas de la rama científica, en polytechnique, etc., los politécnicos, etc., il y en a 45% hay casi en 45% 86 en el 96 qui étaient des classes très supérieures, que eran de las clases altas de la sociedad, ingénieurs, ingenieros, cadres, professeurs, cuadros, je veux profesores, dire vraiment avocats, abogados, médecins, profesiones etc. liberales, médicos, etc. Vous en aviez dans le milieu populaire Si uno toma los sectores populares, seulement 15%. solamente 15% se encontraban en esas clases. 28,9%. Ustedes ven ahí las clases medias, 28,9%. Et le milieu enseignant, Y aquellos que venían de origen de padres de familias de qui educadores, n'occupe pas une grande place, je veux dire, dans la société, que no tienen un gran lugar en la sociedad, mais qui occupait quand même à peu près plus de 10% des places. pero que tenían alrededor de un poquito más del 10% de los lugares. Donc, si vous voulez, vous avez une sélection extrêmement forte Ustedes ven cómo había una selección extremadamente fuerte ahí. et que les grandes écoles forment les cadres dirigeants Y las grandes escuelas forman los cuadros de la dirigentes société française. de toda la sociedad francesa. Et là, ce qui est impressionnant, Y lo que es impresionante para mí de este cuadro depuis 1996 es que entre el 96 jusqu'à 2002, hasta el 2002, mais on pourrait le faire jusqu'à 2002, pero podríamos hacerlo hasta ahora, ça ne bouge pas. eso no se movió para nada. Et une fois par an, dans tous les journaux, Y una vez por año, en todos los diarios, vous avez une dénonciation publique, está la denuncia pública típica, le scandale, les sélections, el escándalo de la selección, du petit Gotha, Eh, des classes préparatoires scientifiques. esa selección de la pequeña, de la gota, la pequeña élite de las clases científicas. Et là, si vous voulez, il va falloir réfléchir, enfin j'en parlerai dans la conclusion, Y voy a volver sobre este tema en la conclusión, pero entiendo que hay que reflexionar. il va falloir réfléchir sur le fait que tout le monde les connaît Hay que reflexionar sobre esto. Todo el mundo conoce. et ça ne bouge absolument pas. Y lo conocemos y no se mueve, no se altera. Et je pense qu'on pourrait trouver, là j'ai pris un exemple en France, Tomé un ejemplo francés, mais on pourrait trouver un exemple enfin, dans pratiquement tous les pays. pero podríamos encontrar ejemplos en casi todos los países. Bon. Et voilà. Alors maintenant, on peut dire qu'il y a des choses qui changent. Pero también podríamos decir, bueno, esto no cambió, pero hay cosas que cambian. C'est-à-dire que là, je m'occupe des classes scientifiques, enfin, je veux dire, de l'élite, de l'élite, de l'élite. Acá me estoy ocupando de la élite, de la crema, las clases científicas. Et en fait, il y a d'autres, je veux dire, instances Pero hay otras instancias qui sont les universités. que son las universidades. Bon, or, dans les universités,
Ahora bien, en las universidades, dans tous les pays du monde, en todos los países del mundo, on assiste à une massification asistimos a una masificación extrêmement forte extremadamente importante et généralisée. y generalizada. Alors on se dit formidable. Ahora decimos, formidable, buenísimo. C'est-à-dire que bon, les classes supérieures restent dans leur petit ghetto, Es decir, bueno, que las clases altas se quedan en su pequeño gueto, mais au moins dans les universités, c'est démocratique, c'est pero populaire, al menos en las universidades se democratizó, son puertas abiertas et tout le monde y va. y todo el mundo va. Alors là, il y a un travail remarquable Pero acá encontré un trabajo destacable qui a été réalisé par une de mes collègues de l'Université nationale générale de Sarmiento es una colega argentina de la Universidad Nacional de General Sarmiento, à Buenos Aires, en Buenos Aires, qui s'appelle Ana María Escura, que se llama Ana María Escurra, qui a écrit une étude qui s'appelle Igualdad en Educación Supérieure, que escribió un libro que se llama Igualdad en Educación Superior. où elle montre, alors il y a énormément de données internationales, Hay muchísimos datos internacionales en este texto de todos los países del et mundo dans tous les pays du monde, elle montre la même chose. y ella muestra cómo esto se reitera en todos los países. Il y a une massification généralisée, Hay una masificación generalizada, mais pero cette massification généralisée esta masificación generalizada s'accompagne d'un échec scolaire se acompaña de un fracaso en première année, en primer año muy fuerte, particulièrement especialmente des enfants d'origine populaire. concierne a los chicos de los sectores Donc, populares. si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une avancée, Podríamos decir, cada vez que hay una avanzada, se crée une nouvelle inégalité. se crea una nueva desigualdad. Ils vont à l'université, Van a la universidad, ce qu'ils ne faisaient pas lo que antes no podían hacer, avant, mais ils échouent. pero fracasan Et c'est un problème d'abandon ou de désertion y es un problema de abandono universitaire. o de deserción universitaria. Et ce mécanisme-là, Ese mecanismo on le retrouve à peu près à tous les niveaux. lo encontramos más o menos en todos los niveles. C'est-à-dire qu'en France, Es decir, que en Francia, para mantenerme en ese il y a ejemplo, aussi une grande généralisation de l'enseignement long. ha habido una gran generalización, se ha generalizado lo que allí se llama la enseñanza larga, de larga duración, Mais il s'est aussitôt accompagné d'une hiérarchisation, pero inmediatamente que se hizo eso, se jerarquizó, une segmentation, se segmentó. par exemple, de l'enseignement supérieur. Estoy hablando de la enseñanza superior, Dans ¿no? l'enseignement supérieur français, vous avez les grandes écoles, Ustedes tienen las grandes escuelas, como decía hoy, certaines universités, les grandes écoles scientifiques. las grandes escuelas científicas, Vous avez également, je veux dire, un certain nombre d'universités d'économie. ustedes tienen también las universidades que tienen que ver con las cosas de la economía, Et puis après, vous avez les facultés de lettres et d'humanité y después abajo tienen las facultades de letras y humanidades, qui accueillent les filles, que reciben a las mujeres, la sociologie, a la sociología, la psychologie la psicología et les enfants d'origine populaire. y a los chicos de los sectores Donc, populares. si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une avancée démocratique, Es decir, vemos como si hay un avance democrático, il y a aussitôt un nouveau type, un nouvel ordre d'inégalité inmediatamente se crea un nuevo orden de desigualdades. qui se crée. Qui se crée. Sí, se crea, Se crée. se crea, sí señor. Alors, Como invertí el orden de la frase, ustedes ven que me controla la traducción. il ne faut pas être d'un pessimisme universel. Pero no hay que hacerse de un pesimismo universal. Oui, alors là, par exemple, c'est ce que j'avais mis, si vous voulez, 57% des garçons et 59% élèves des classes préparatoires sont issus de milieux sociaux supérieurs ou de familles d'enseignants. El 57% de los varones y el 59% de las chicas de cada clase, de las clases preparatorias, pertenecen a medios sociales altos o a las familias de los educadores. 60%, ¿se dan cuenta? Alors, là, je vais vous donner un tableau, il est très compliqué. Este cuadro es un cuadro recontra complicado, pero se los voy a dar igual. Je vais essayer de vous l'expliquer tranquillement. Voy a intentar tranquilamente decir lo que dice, lo que hay ahí. Y van a ver que cuando si lo logro explicar van a darse cuenta que es muy simple. C'est un graphique qui est lui aussi extrait de l'opération PISA 2009. También tiene la misma fuente, PISA 2009. Et c'est un tableau, si vous voulez, en deux dimensions, Tiene dos dimensiones, tiene dos ejes, X, Y. X, Y. Bon, et on a ici Acá tenemos l'axe vertical, el eje vertical, c'est le classement, si vous voulez,
Es la clasificación de los países dans leur performance générale à l'opération, dans reading. en lectura. Oui, la maîtrise de l'écrit. Sí, el control, la maestría sobre lo escrito. Ese es el eje vertical. Donc tout en haut, si vous voulez, les pays qui maîtrisent le mieux Ahí están, ahí arriba, donde él está marcando los países que tienen mejores resultados l'écrit, c'est-à-dire en el escrito. la Finlande. Corea, Finlandia. Et alors là, il y a des choses assez hypocrites Y hay algunas cosas hipócritas dans la façon de rédiger le graphique. en la manera en que se redacta el gráfico. Parce que là, vous voyez la Suisse Porque ahí ustedes ven Suiza et le Royaume-Uni. y el Reino Unido. Donc vous vous dites, ils sont tout en haut. Y ustedes se dicen, ah, pero esos también están arriba. Ils sont là. No, para nada, están ahí abajo. Le pusieron el puntito para poner el título. Il y avait trop de gens près de la moyenne. Había demasiada gente cerca del promedio Et on imagine e imaginan ceux qui ont fait le dessin, lo que hicieron, los que hicieron el dibujito. pourquoi ils ont choisi ces pays. ¿Por qué eligieron esos países? Et pourquoi ils n'ont pas choisi l'Estonie, par exemple. ¿Por qué no eligieron Estonia, por ejemplo? O Islandia. Bon. Donc, si vous voulez, en fait, si vous voulez, le sommet, c'est la Corée, la Finlande, La cumbre de eso es Corea y Finlandia, le Canada, le Japon. Canadá y Japón. C'est le niveau. Et là, Ese es el nivel. Le Danemark. Y ahí tienen Dinamarca. Et alors là aussi, si vous voulez, moi je suis très content. La France, Y acá estoy muy contento, está la elle a Francia. l'air tout à fait en haut. Ah, pardon. No, Non. ahí. La France, elle a l'air tout à fait en haut, Parecería que está ahí arriba, mais elle est tout bas. pero está ahí abajo. Elle n'est pas très loin de, si vous voulez, de Uruguay. Enfin, je veux dire, on est juste au-dessus de la ligne. Hein. Ustedes ven que estamos justo encima de la línea. Là, c'est très intéressant dans la graphique. Es muy interesante analizar el gráfico, la manera de graficar. Quelles sont les diplomaties de ces techniciens internationaux? ¿Cuál es la diplomacia de esos técnicos internacionales? En même temps, c'est honnête parce qu'il y a les points. Pero no podemos decir que no sea honesto porque pusieron los puntitos. En haut, les pays performants. Arriba podemos decir los países que tienen más altos resultados Bas, les pays qui ont, je veux dire, une part d'élèves qui n'arrivent pas à suivre. y abajo los países que tienen una parte importante de alumnos que no alcanzan a seguir, Mauvais score. que tienen malos On resultados. verra après, là, vous voyez que. Alors, on va voir maintenant le deuxième axe. Vamos a ver el otro eje ahora. Alors, le deuxième axe, lui, il est horizontal. El segundo eje, que es el horizontal, Et c'est une mesure qui est très originale, es una medida muy original qui est très sophistiquée, je veux dire, dans la façon de la calculer, que es resulta de un sofisticado cálculo, mais qui est assez simple, en fait, à comprendre. pero que es bastante simple para comprender. C'est l'impact Es el impacto sur les résultats sobre los resultados de l'origine sociale del origen social des élèves. de los alumnos. Bon. C'est-à-dire qu'il y a des pays Quiere decir esto que hay países qui sont plus que d'autres que son más que otros favorables, enfin, je veux dire, où le fait d'être enfant d'ouvrier ou enfant de cadre son países en los que el hecho de ser hijo de obrero o hijo de un cuadro explica le niveau de performance, el nivel de performance, el logro. qui n'arrive pas à la neutraliser. Y hay países que no podríamos decir que llegan a neutralizar. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun pays No hay ningún país, como decíamos al principio, où les enfants d'intellectuels en el cual los hijos de los intelectuales ne réussissent pas mieux que les enfants d'ouvriers. no le vaya mejor que a los hijos de los obreros. Quand vous avez un parent avec un niveau scolaire élevé, Cuando uno tiene un padre que tiene un nivel educativo importante, vous réussirez toujours mieux siempre te va a ir mejor que Sí. quand vous êtes issu d'une famille où les parents n'ont pas d'instruction. que cuando uno sale de una familia cuyos padres no tienen ese nivel de instrucción. Tous les pays. Y esto pasa en todas partes. Bon, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Y esto me parece algo importante a destacar. Alors, donc là, vous voyez que, alors, là aussi, si vous voulez, il y a des choses pas honnêtes. Y aquí también hay algunas cosas poco En honestas. général, PISA mesure les performances d'État, En general, de pays. el PISA mide como los logros de los países. Et là, je ne sais pas combien les Chinois ont payé, No sé cuánto pagaron los chinos, mais on va arriver des villes. pero
Pero resulta que acá hay unas ciudades chinas, no la China, una ciudad. No vemos la China, On voit Shanghai, vemos Shanghái, on voit Hong Kong, vemos Hong Kong, et puis il y en a d'autres encore, il y a Taipei. hay Taipei, Bon. Mais si vous voulez, la Chine, pero la China, population, je veux dire, elle devrait être à peu près là. Quoi. la China, si tomáramos al conjunto de la población, tendría que estar en ese cuadrante. Et donc quand vous prenez, et en plus quand ils prennent Shanghai, Y además, cuando toman Shanghái, ils prennent uniquement les citoyens de Shanghai. toman solamente aquellos que son ciudadanos de Shanghái. Or la ville de Shanghai est pleine d'immigrés de l'intérieur. Ahora, la mayor parte de la población es inmigrante del interior de la China. Y esos no cuentan. Je veux dire, c'est un peu un problème grave. Y eso es un pequeño problema grave. Mais, alors, on laisse les pays bleus, là, Vamos a dejar los países que están en la zona azul et on regarde les pays de plein droit, c'est-à-dire la Norvège, le Japon, le Canada, la Finlande, par exemple. y vamos a ver, en ese cuadrante azul, esos países, Finlandia, Canadá, Noruega, Ce sont des pays qui sont performants son países que tienen buenos logros et qui arrivent à limiter, y que logran limitar plus que d'autres, mucho más que otros países les faits d'origine sociale. el hecho de pertenecer a un medio social en el origen. La France, Y la Francia, Belgique, Bélgica la Germanie, enfin, Alemania, bon, et la Hongrie y Hungría ne le limitent pas du tout. no lo limitan para nada. Et c'est dans ces pays-là, si vous voulez, Y es en esos países où le fait d'être né dans une bonne famille donde es ahí donde el hecho de haber nacido de una buena familia ou dans une famille populaire o, o ser hijo de una familia de los sectores populares creuse le plus l'écart. va a acabar más la distancia. Voilà. Bon. Donc on a ça. Tenemos esto. Alors, maintenant, si vous voulez, c'est facile à comprendre. ¿Se comprende? ¿Logré explicarlo? On a donc 4 cadrans. Ahora tenemos, tenemos estos 4 cuadrantes. Alors, le cadran paradisiaque, El cuadrante del paraíso, paradisíaco, ils sont forts et égalitaires. donde son fuertes e igualitarios. Le quartier, El cuadrante. le carré méritant, c'est-à-dire où ils sont faibles, El cuadrante que podríamos decir meritorio, son flojos, mais à peu près égalitaires. pero son aproximadamente igualitarios. Et là, je veux dire, un truc à peu près correct, enfin au niveau bon, Y ahí podríamos decir un nivel más o menos correcto, bueno, au niveau des résultats, a nivel de los resultados, mais inégalitaire. pero completamente desigual. Et là, ici, Y aquí, où il y a malheureusement énormément de pays d'Amérique latine, donde hay lamentablemente muchos países de América Latina, l'Uruguay, Perú, Uruguay, Colombia, Argentina, le Chili, Chile, Mexique, México, Panamá. le Brésil, lui, il est paradoxalement là. El Brasil paradojalmente está ahí. C'est des pays où les résultats sont faibles Son países donde los resultados son flojos, son bajos, et où il y a énormément d'inégalités. y donde hay una enorme cantidad de desigualdades. Alors, je donne ce graphique-là, Yo doy este gráfico bon, parce qu'il est intéressant, porque me parece interesante, mais surtout pour montrer pero sobre todo para mostrar qu'il y a quelque chose de positif. que hay algo positivo. C'est que s'il y a des pays ¿Qué sería lo positivo? Si algunos países... que aucun pays n'arrive à réduire A ver, empecemos de otro modo. Si ningún país logra reducir totalmente l'inégalité, la desigualdad, il y en a certains qui réussissent mieux que d'autres. hay algunos países que son más exitosos para limitarla que otros. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un système de fatalité. Esto significaría no estamos en un sistema fatalista, inexorable. Ils font mieux que d'autres, Y si algunos países hacen mejor que otros, on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des inégalités. podemos intentar comprender por qué lo logran y intentar en todo caso parecernos. Voilà. Bon, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est un premier, je veux dire, un premier résultat. Esto sería un primer panorama, un primer resultado. Alors, si on parle des inégalités sociales, Ahora, si hablamos de las desigualdades sociales frente a la escuela, il faut être honnête hay que ser honesto. et reconnaître Y hay que reconocer entonces qu'il y a un domaine que hay un dominio où les inégalités en el cual las desigualdades extrêmement fortes extremadamente duras, qui étaient au niveau des années 1960 que las encontramos alrededor de los años 60, a été bouleversée. ha sido movilizado, trastocado, C'est les écarts entre les garçons et les filles.
hay algo que se modificó fuertemente, que es la distancia que había entre los varones y las mujeres. Bon, alors, dans les années 60, En los años 60, les filles étaient toujours derrière les garçons, las chicas iban siempre detrás de los chicos. quel que soit le milieu social. Fuera cual fuera el medio social, Être une fille à l'école, c'était un handicap. ser una chica y estar en la escuela ya te daba un punto de partida más bajo. Bon, ça a été complètement modifié. Y eso se modificó Et maintenant, y ahora, dans pratiquement tous les pays du monde, en prácticamente todos los países del mundo, les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. las chicas tienen mejores resultados que los varones. Ça, je veux dire, la sociologie Esto, quiero decir, la sociología est une science triste, es una ciencia triste. dans la mesure où elle enregistre année par année En la medida en que ella va registrando año tras año con el paso del tiempo, 10 années, enfin décennie par décennie, diseño por diseño, quart de siècle par quart de siècle, cada cuarto de siglo, les mêmes inégalités en las matière, mismas desigualdades en materia sociale. social. Il y en a une, je veux Pero dire, hay una où c'est l'inverse, où tout a été bouleversé. que es totalmente lo contrario, donde todo se dio vuelta Depuis le milieu du XXe siècle, a partir de mediados del siglo XX, c'est le rapport entre garçons et filles. es la relación entre los varones y las chicas. Les filles ont utilisé l'école au mieux, Las chicas supieron utilizar la escuela para lo mejor. et l'essentiel de l'échec scolaire, Y lo esencial del fracaso escolar, c'est des garçons. en la actualidad, son los varones. Ce qui pose un Se nouveau problème. radica en los varones, lo que nos plantea otro Ce qui problema. pose un nouveau problème. Plantea otro problema, un nuevo Et problema. là, on ne va pas l'aborder aujourd'hui. No mais- vamos a abordar eso hoy, pero me importaba destacarlo. Bon. Alors, il y a aussi une chose, si vous voulez, qui s'est changée, Hay algo también que se cambió un poquito. et j'en parle pour la France. Y voy a hablar solamente por Francia. Parce que vous, je pense que ce type d'inégalité, vous le connaissez depuis longtemps. Yo creo que ustedes estas desigualdades las conocen desde hace tiempo. Mais si vous voulez, dans les années 60, quand a été un peu élaborée la théorie de la reproduction Pero en los años 60, cuando fue elaborada la teoría de la reproducción, de Bourdieu et Passeron, que fue obra de Bourdieu y Passerón, il y avait une grosse, si vous voulez, bon, tout le monde pensait, enfin je veux dire, et ma collègue argentine dit la même chose, todo el mundo pensaba, y esta colega que mencioné repite lo mismo, que ça dépend du capital culturel familial. que había algo que dependía de lo que se llamaba el capital cultural familiar. C'est-à-dire que quand vous avez dans votre famille Esto significa que cuando en su familia un père ou une mère ustedes tienen un padre o una madre qui ont fait des études supérieures, que hicieron estudios superiores, vous êtes beaucoup mieux armé et formé pour uno aller à está l'école. mejor preparado, mejor formado para ir a la escuela. Et d'une certaine façon, si vous voulez, c'était une forme d'inégalité qu'on pourrait pas dire passive. Era una forma de desigualdad que podríamos llamar pasiva, Bon, c'est-à-dire que les enfants de médecins ou d'avocats, es decir, que los chicos de los médicos o de los abogados bon, ils viennent à l'école, van a la escuela, ils réussissent mieux, les va mejor, mais c'est tout. pero es todo. Ils veulent pas écraser les autres. No quieren aplastar a los otros. Bon. Tandis qu'aujourd'hui, Mientras que hoy, où tout le monde comprend en el tiempo en el que todo el mundo comprende le prix considérable du capital humain, el precio considerable del capital humano, et dans une période de chômage, de crise, y en un periodo de desempleo y de crisis, tout le monde est convaincu, todo el mundo está convencido, même sans avoir lu l'œuvre des économistes de Chicago, incluso si no leyeron la obra de los economistas de Chicago, que plus vous allez longtemps à l'école, que más uno va más tiempo a la escuela, plus votre diplôme est élevé, más el diploma que uno tiene es alto, moins vous avez de chances d'être au chômage, menos posibilidades de ser desempleado, meilleur sera votre salaire mejor salario posible et la qualité de votre emploi. y también mejor la calidad de su empleo. Donc aujourd'hui, tout le monde Es decir, que hoy casi todo el mundo va à l'école va a la escuela et essaye d'aller le plus loin possible. e intenta ir lo más lejos posible. Mais se Pero- crée à ce moment-là Se crea en ese momento une nouvelle forme d'inégalité una nueva forma de qu'on desigualdad, pourrait dire des inégalités actives. que podríamos llamar desigualdades activas. C'est-à-dire que les enfants, les parents d'enfants de cadre supérieur Es decir, que los chicos de padres de las clases altas, de los sectores altos, vont tout faire van a hacer todo pour mettre leurs enfants dans le meilleur établissement. para poner a sus chicos en lo que consideran la mejor escuela. Et on avait en France un principe
Teníamos en Francia un principio qui s'appelait la carte scolaire. que se llamaba la carta escolar. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation républicaine. Es decir, que había una obligación de la República, una obligación republicana. Vos enfants allaient à l'école Sus hijos iban a la escuela qui dépendait de l'endroit où vous habitez. que dependía del lugar donde se vivía. Bon, alors, je veux dire, il y a des quartiers riches, des quartiers pauvres. Podríamos etc. decir, es cierto, hay barrios más ricos, barrios más pobres, Mais pero dans l'ensemble, ça marchait. en su conjunto podríamos decir que eso funcionaba. Et ce qui créait une certaine forme de mixité sociale. Y creaba en la escuela, había en la escuela una suerte de mixidad social. Et que d'une certaine façon, Y de una cierta manera, toutes les écoles de la République se valaient. todas las escuelas de la República valían. Les écoles primaires, Todas las escuelas primarias, les écoles, le collège los colegios et les lycées. y los liceos. Ce n'est plus du tout le cas. Y en Francia esto ya no es para nada el caso. Et il s'est créé dans l'enseignement public Y en la enseñanza pública misma se creó une segmentation très forte una segmentación interna muy fuerte où les élèves en la cual los alumnos issus de cadres, enfin des classes supérieures, que salen de los sectores altos vont aller coloniser van a ir a colonizar des établissements de centre-ville. algunos establecimientos, sobre todo los establecimientos del centro de las ciudades, los urbanos, Et leurs parents vont les enlever y los padres van a sacarlos des écoles des quartiers périphériques. de las escuelas de los barrios más periféricos, Et à ce moment-là, ça va créer dans les quartiers périphériques y eso va a termina creando en los barrios periféricos des ghettos guetos, où les enfants d'immigrés sont avec les enfants d'immigrés, en los cuales se cierra la cosa. Los chicos de los inmigrantes están con los chicos de los inmigrantes, les enfants d'ouvriers avec les enfants d'ouvriers, los hijos de los obreros con los hijos de los obreros. etc. Et inversement, dans les établissements de centre-ville, Y en la otra punta, en los establecimientos del centro de las ils ciudades, vont se caractériser par une sorte d'entre-soi. van a caracterizarse por una suerte de entre nosotros. Bon, et ça, c'est nouveau. Y esto es nuevo. Et ça date de la crise. Y esto tiene que verse fecha con la Et crisis. que, sous la pression Y que bajo la presión des familles, de las et familias, des familles, si vous voulez, bon, intellectuelles, de las familias enfin, intelectuales, je veux dire, à capital éducatif, en tout que cas, tienen capital educativo, por decirlo de algún modo, le principe de la carte scolaire el principio de la carta escolar a éclaté, voló en pedazos, avec la bénédiction con la bendición des pouvoirs politiques. del poder político. Alors on pourrait dire de droite, Podríamos decir de derecha, ça serait facile, sería fácil. c'est vrai, Es verdad, mais de gauche aussi. pero también de izquierda. Et lors de la campagne électorale, pas la dernière, la présidentielle, Y en el medio de la campaña electoral, no la última, la presidencial, il y avait deux candidats, il y avait Sarkozy et Hollande. Ségolène Royal. La anterior, cuando estaba Sarkozy por un lado y Ségolène Royal por el otro. Et quand ils parlaient de l'école, Cuando ella, quand ils parlaient de cuando l'école, ellos hablaban de la escuela, ils étaient d'accord sur un point, tenían un punto en común, un punto de acuerdo. on supprime la Sup- carte scolaire, Suprimimos la carta escolar. ce qui était quand même un rempart démocratique. Lo que había sido como una especie de barricada democrática. Bon, donc voilà le tableau, Ese es el cuadro. et c'est un tableau sinistre. Y podemos decir es un cuadro siniestro. Bon, et elle continue. Y continúa esta Alors, cuestión. là, dans la deuxième partie de cet exposé, En la segunda parte de esto que quiero compartir con ustedes, je voudrais m'interroger avec vous yo quisiera interrogarme con ustedes sur les raisons sobre las razones pour lesquelles ça continue comme ça. por las cuales esto continúa así. Bon, parce que ça continue, Porque continúa, mais on connaît les remèdes. pero también continúa conociendo los remedios. C'est-à-dire que les pédagogues, Es decir, que los pedagogos, les enquêtes internationales, las encuestas internacionales, bon, ont montré un certain nombre de choses, pusieron en evidencia un cierto número de cosas. d'une manière très claire. Y lo hicieron de manera muy clara. C'est que la mixité Es que la mixidad est une chose positive pour tout le monde. es una cosa positiva para todos. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un tronc commun, Es decir, el hecho de que haya un tronco común, que les classes soient hétérogènes, que las clases sean heterogéneas, avec des bons élèves, con buenos alumnos, des moyens más o menos, et des mauvais, y los malos. ça profite à tout le monde, Cuando esta mixidad existe, todo el mundo se beneficia. et surtout aux mauvais. Y sobre todo se benefician los que tienen peores resultados. Et que quand on met les mauvais avec les mauvais, Pero si en cambio ponemos a los que tienen malos resultados con los que tienen malos resultados, le résultat est catastrophique. el resultado es catastrófico. Bon, donc ça, on le sait. Esto lo sabemos.
On sait aussi Sabemos también que l'égalité Sabemos también que la igualdad fait l'efficacité. hace a la eficacia. C'est-à-dire que dans des pays comme le Japon, Es decir, que en países como Japón, comme le Canada como Canadá ou comme en Finlande, o como Finlandia, il y a un souci hay una preocupación permanent des enseignants permanente en los educadores de faire en sorte que le groupe de la classe, de hacer de tal manera que el grupo de la clase, el grupo clase, qui est hétérogène que es heterogéneo en niveau et en origine sociale, en nivel y en origen social, constitue un groupe homogène constituya un grupo homogéneo, avec personne à la traîne que no haya nadie que esté a la cola, nadie atrás, et personne qui dépasse trop. y tampoco nadie que esté demasiado adelante. Et que la fonction d'un enseignant, Y que la función de un educador ce n'est pas de sélectionner une élite, no es la de seleccionar una élite, mais au contraire de constituer un groupe homogène sino la de construir un grupo homogéneo et de les faire progresser tous ensemble. y de hacer que progrese todo el grupo, todo junto. Bon. On sait aussi Sabemos también que pour, si vous voulez, faire réussir sabemos también que para que tengan éxito, des élèves qui ont des difficultés, alumnos que están en situación de dificultad, bon, il faut s'occuper d'eux, hay que ocuparse de ellos, il faut les reconnaître, hay que reconocerlos, il ne faut pas les stigmatiser. no hay que estigmatizarlos, Et on sait que le travail collectif y sabemos que el trabajo colectivo, et les ateliers scolaires, si vous voulez, los où il y a talleres une escolares, production, enfin il y a tout un ensemble de pédagogie. que hay un conjunto de pedagogías, todo un conjunto de Freinet, Paulo Freire, etc. Enfin, Freinet, partout. Freire, etcétera, ustedes los conocen. Ils ont tous dit la même chose. Todos ellos dijeron lo mismo. Il faut que ce soit collectif, Es necesario que sea colectivo, il faut qu'il y ait une motivation, es necesario que haya una motivación. et en particulier par la production commune. Y en particular esto viene por el hecho de producir juntos, la producción común. Et c'est ce qu'ils font dans l'éducation populaire. Y eso es lo que se hace por lo general en lo que se llama la educación popular. J'en reparlerai tout à l'heure. Si ustedes quieren, voy a volver a hablar de esto dentro de un rato. Alors, maintenant, je reviens à ma question, si vous voulez. Oui. On sait tout. Vuelvo a la cuestión que me preocupa. Sabemos todo, On connaît les moyens conocemos los medios et rien ne bouge. y nada se mueve. Alors, je ne dis pas que c'est facile. No estoy diciendo que sea fácil Hein, modificar. je le répète, aucun pays n'a réussi Lo vuelvo a repetir, ningún país lo logró. en plus de 150 ans. Hace más de 150 años y no se modificó eso. Mais on sait aussi comment, je veux dire, un certain nombre de choses peuvent bouger. Pero sabemos también cómo podríamos mover un conjunto de cosas. Bon. Or, elles bougent très peu. Ahora, estas que podrían moverse se mueven poco. Bon. Alors, et je veux dire, c'est d'autant plus étonnant Y esto es tanto más sorprendente que dans les sociétés, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, que en las sociedades, en el mundo en el que vivimos, l'humanité la humanidad a accompli des exploits ha tenido logros incroyables. increíbles. On a été dans la Lune. Nos fuimos a la luna. On a vaincu en grande partie le cancer. En gran parte tenemos tratamientos para el On a cáncer. stabilisé le sida. Logramos Enfin, estabilizar je veux el dire, SIDA. bon, Quiero je decir, veux qué dire, sé yo, les communications, Internet, etc. las comunicaciones, Enfin, internet, je veux dire, etcétera. bon, on peut téléphoner gratuit aux siens quand on est à 3000 km. Podemos hablar gratis a los nuestros Skype, cuando estamos etcétera. a Enfin, je veux 3.000 dire, bon. kilómetros, Skype y otras cosas. Je veux dire, l'humanité a vaincu un certain nombre de difficultés considérables. La humanidad ha vencido un número importante Tout un de ensemble de dificultades en un conjunto de importantes dominios. Et là, elle cale. Y acá se clava. Bon. Or, apparemment, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Y aparentemente no se trataría de lo más Sí, difícil, no sería lo... En tant qu'entreprise humaine, En tanto, un emprendimiento humano, una propuesta de lo humano. et en particulier, si vous voulez, Y en particular, on a des exemples impressionnants. tenemos ejemplos impresionantes. Je veux dire, les campagnes d'alphabétisation Las campañas de alfabetización, quiero qui mencionar, ont eu lieu dans les pays socialistes au moment où ils naissaient. que tuvieron lugar en los países socialistas en el momento en que nacían los países Ils ont socialistas. toujours été excellents au début, puis après... Bon. Al principio fueron excelentes, después hubo otras cosas. Bon. Mais je veux dire, ils ont fait des campagnes. Alors, Pero hicieron grandes cosas. en URSS, En la Unión Soviética, où là, il y avait un analphabétisme total, era un analfabetismo total lo que había. ils ont réussi à le réduire et presque à le supprimer. Lograron reducirlo y casi suprimir ese analfabetismo. Bon, en Chine, je crois, En China, yo creo, mais dans un pays qui n'est
pas loin d'ici, que moi je connais bien, où j'ai été plusieurs fois, à Y, Cuba. y en un país que no está lejos de aquí, que yo conozco porque he ido muchas veces, es Où Cuba, là, je veux dire, il y avait vraiment une population analphabète. había realmente hay una población Ils analfabeta, ont fait en 2 ou 3 ans une campagne d'alphabétisation. y en 2 o 3 años con una campaña de Je veux alfabetización dire, avec des résultats absolument extraordinaires. tuvieron resultados extraordinarios. Bon, donc, alors évidemment, avec d'autres moyens, etc. Bueno, había unos medios, otros medios, Bon, de même, si vous voulez, dans l'éducation populaire, de la misma manera en la llamada educación popular, ou dans les centres des bidonvilles, les beaches. o en los centros de las villas, ustedes lo llaman de otra manera, los cantegriles. J'ai visité la semaine dernière 2 centres dans le sud de Buenos Aires. Y la semana pasada estuvo visitando 2 centros en los alrededores de Buenos Aires, en villas. Et Estuvo j'ai longuement discuté avec les responsables. y estuve discutiendo con los responsables de esos centros. Ils m'ont montré Y me han mostrado les ahí travaux, el trabajo, les livres, los libros, des recettes de cuisine, etc., las recetas de cocina, qui ont été fabriquées par des élèves, que fueron fabricadas por los par des alumnos, jeunes, por jóvenes entre 6 ans et 12 ans, entre 6 y 12 años, qui sont considérés comme des crétins par l'école que la escuela considera unos cretinos et qui ne sont pas du tout considérés comme des crétins par ces animateurs, y que no son para ces nada travailleurs consideradas sociaux. como cretinos por esos educadores, trabajadores Je veux sociales. dire, et que dès l'instant qu'on les connaît, Y desde el instante que uno los conoce et quand on les prend comme ils sont, y que uno los toma, los acepta como son, los recibe, on découvre énormément de richesses. uno descubre en ellos enormes riquezas. Et donc, si vous voulez, il n'y a aucune raison de désespérer de l'humanité. En consecuencia, hay razones para no desesperar de la humanidad. Et que, je veux dire, les gens ont beau être différents, Y que la gente, bueno, sí, es diferente. ils ont tous je veux dire, des richesses intérieures. Todos tienen riquezas interiores. Et le problème, c'est justement que dans ces beaches, El problema es que en esas villas, je veux dire, le personnel prend soin d'essayer de comprendre chaque enfant. el personal que hace se toma el trabajo y tiene cuidado de comprender a cada niño Et de lui donner le plus de chances possible y, pour... y darle la mayor cantidad de posibilidades s'épanouir. para que pueda Et à desarrollarse. ce moment-là, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Y en ese momento todos empiezan a estar Ils le orgullosos racontent, con lo que se ils hace. parlent très bien, etc. Lo cuentan, Donc- pueden hablar y lo hacen muy On bien. connaît les méthodes Conocemos los métodos et ça ne marche pas. y no marcha de manera generalizada, Alors, ¿no? maintenant, je reviens toujours à ma question. Pourquoi Vuelvo a ça mi ne bouge pregunta. pas? ¿Por qué Pourquoi, no se mueve? Alors qu'on sait tout à la fois des méthodes et des ¿Por trucs, qué ça ne bouge pas. sabemos de los métodos y todo y no se mueve? O poco. Alors, Graciela a cité un livre qu'on avait fait en 1971. Graciela citó un libro que hicimos en el 71, La Escuela Capitalista en Francia. On était barbus jusque-là, Éramos barbudos, teníamos unas barbas hasta acá. 68, etc. 68, On después était ultra-gauchistes, éramos de ultra izquierda, croyait à la révolution, creíamos en la et on revolución pensait que la sociologie allait aider à faire la révolution. y que estábamos convencidos que la sociología iba a ayudarnos a hacer la revolución. On était jeunes, Éramos jóvenes, mais on croyait. Bon. pero creíamos. Et on disait, si vous voulez, que l'école Y decíamos entonces que la escuela, était un appareil idéologique d'État ¿se acuerdan? Decíamos, la escuela era un aparato ideológico del Estado, destiné à écraser, domestiquer, destinado a aplastar y a domesticar, subordonner a subordinar et à dominer y a dominar les classes populaires, las clases les populares, classes ouvrières. las clases obreras. Bon, alors c'était un peu, bon, aujourd'hui, 73 ans, Era un poco así, hoy tengo 73. c'était un peu excessif. Quizás era un poco excesivo entonces, Dans la mesure, si vous voulez, aujourd'hui, nulle part dans l'école, porque en la medida en que hoy en ninguna parte en la escuela, et même dans les ministres de droite, incluso en los que tienen los países con ministerios de on derecha, ne trouve cette volonté. no se encuentra esa voluntad tan aplastante. Bon, et donc, au contraire, si vous voulez, il y a toujours le discours sur l'égalité des chances, etc. Todo está bien en el discurso sobre la igualdad de oportunidades, etcétera. Mais, si vous voulez, on peut poser la question d'une manière plus politiquement correcte, Pero podemos plantear la cuestión de una manera políticamente más correcta, plus pacifique, más pacífica, moins, je veux dire, menos et qui consiste à dire, que consistiría en decir, mais c'est encore plus cruel, je crois, pero yo creo que es un poco más cruel todavía de lo parce que voy a là, on a les decir, données, porque acá tenemos los datos, c'est que, en gros,
Podemos decir que en líneas generales, en grueso, en trazo grueso, les classes dominantes los sectores dominantes sont relativement satisfaites du système scolaire están relativamente satisfechos del sistema escolar, puisqu'elles trouvent des moyens porque encuentran medios, formas tout à fait satisfaisants totalmente satisfactorias pour assurer à leurs enfants une bonne scolarité. para asegurar a sus hijos, a sus descendientes, una buena escolaridad. Alors, dans certains pays, c'est l'école privée. En algunos países es la escuela privada, Dans le nôtre, c'est justement ce que je disais, c'est les établissements de centre-ville, en el nuestro, como decía antes, son los establecimientos del centro de las ciudades, ou la privatisation du système public. o hay también los que creen en la privatización del sistema público. Par exemple, je veux dire, pour éviter d'aller dans un collège, ou dans un collège, dans le premier étage de l'enseignement secondaire, Pero en el primer piso de la enseñanza secundaria, primer año de la enseñanza secundaria, dans le quartier, En el barrio. il y a un quartier pauvre avec des immigrés, que ahí es un barrio quizás pobre, que tiene algunos inmigrantes, para evitar ir ahí, on incite son enfant à apprendre le japonais. uno incita a su hijo a que aprenda japonés. Et là, le japonais, pour l'apprendre, il faut aller dans un lycée de centre-ville. Y para aprender japonés hay que ir a un liceo en el centro de la ciudad. Bon, et donc, si vous voulez, et que à ce moment-là, il y a une indifférence totale Y en ese momento hay una indiferencia total pour la formation des enfants d'origine populaire por la formación de los chicos de los sectores populares. et pour la réduction de l'échec scolaire Y también hay una indiferencia para reducir el fracaso escolar. et pour la réduction des inégalités Y una indiferencia para reducir las de desigualdades. performance. Et en disant finalement, Diciendo alors, finalmente, là on peut se dire aussi, je veux dire, le patronat diciendo, qué sé yo, la patronal a peut-être toujours intérêt tiene por lo general, tiene quizás siempre interés à disposer d'une main-d'œuvre non formée a disponer de una mano de obra no formada, parce que c'est moins cher. porque es menos cara, Bon, etc., etc. etcétera, etcétera. Alors moi, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que, Lo que yo diría en fait, si ça ne bouge pas, es que si no se mueve la cosa, c'est qu'il y a des gens satisfaits du es que hay système gente que está satisfecha con el sistema et que ceux qui sont satisfaits du système, y que los que están satisfechos del sistema c'est les classes supérieures, son las clases altas. c'est-à-dire justement Es decir, exactamente esas clases celles qui sont dans les postes de responsabilité, que se encuentran por lo general ocupando los lugares de dans les responsabilidad, postes de décision, en los cargos donde se decide, dans les postes, je veux dire, décision, responsabilité, de pouvoir. en los lugares de decisión, responsabilidad y Je veux poder. dire à tous les sens du mot, quoi. Je En veux todos dire, los sentidos de la pas palabra, le pouvoir, mais tous les pouvoirs. en todos los poderes. Bon, et que finalement, elles n'ont aucun intérêt Y ellas no tienen ningún interés à changer. en que cambie. Donc c'est une conclusion, enfin je veux dire, on pourra en discuter, hein. Podemos discutir sobre esta conclusión, Mais je pense que, je veux dire, moi c'est la conclusion auquel je suis parvenu. pero finalmente es la conclusión a la que yo llego. Podemos Alors, discutirla, pero llego a ella. Alors si on reste optimiste, Ahora, si permanecemos optimistas, et je pense qu'il faut rester optimiste, y yo creo que hay que ser un poco en, optimistas, en disant qu'il y a toujours une possibilité de changer, diciéndose siempre hay una posibilidad de cambiar, et qu'une société, si vous voulez, qui continue à entretenir une part aussi importante d'élèves en dessous du niveau, y que una sociedad que mantiene una parte tan importante de alumnos por debajo del nivel, c'est une société qui risque gros es una sociedad que arriesga mucho dans la compétition internationale, en la competencia internacional, où, je veux dire, la valeur de la main-d'œuvre formée en la cual el valor de la mano de obra formada, et où l'éducation est un facteur de production. o en la cual, ustedes sabemos, la educación es un factor de Alors producción. là, si vous voulez, je vais, pour conclure, Y aquí, si me permiten, y para concluir, para ir concluyendo, bon, enfin, énoncer non pas ce qu'il faut faire, no voy a enunciar lo que hay que hacer, mais je veux dire, je vais quand même utiliser les mêmes mots qu'on utilisait en 1971. pero voy a volver a usar las palabras que usaba en el año 71. Si on veut réellement que ça change, Si uno quiere realmente que esto cambie, ça implique, je pèse les mots, estoy pesando mis palabras, une véritable una verdadera révolution culturelle revolución cultural dans la tête de tout le monde. en la cabeza de todo el Dans la mundo. cabeza. C'est-à-dire une révolution culturelle Una revolución cultural dans la tête des enseignants, en la cabeza de los enseñantes, dans la tête des parents, en la cabeza de los padres, dans la tête de l'administration, en la cabeza de la administración,
du ministère de l'Éducation. del Ministerio de la Educación, Dans la tête du ministère, en la cabeza del ministerio, dans la tête des ministres, en la cabeza de los ministros, mais de tout le monde. pero de todo el mundo. C'est-à-dire ce qui consiste à remettre, si vous voulez, à dire que c'est absolument scandaleux Y esta revolución consiste en primer lugar en decir que es absolutamente escandaloso qu'on fasse un tel massacre que uno haga tal masacre, que se produzca tal masacre avec les enfants d'origine con populaire los chicos de los sectores populares. et que ce massacre Y que esa masacre se payera un jour va a pagarse un día, tiene un altísimo costo, gravement va a pagarse gravemente par une sous-qualification de la main-d'œuvre. por una descalificación o subcalificación de la mano de obra. Ça, c'est l'argument économique. Ese es el argumento económico. Mais il y a un argument humain Pero hay otro argumento, el argumento humano, qui consiste à donner à chacun que consiste en dar a cada uno les possibilités de maîtriser sa vie. las posibilidades de gobernar su vida. Bon. Or, à partir du moment où on n'a plus d'éducation, on n'a pas d'éducation dans une société Ahora, cuando éduquée, uno ya no tiene educación o baja la educación de On un est país, perdu. estamos perdidos. bon. Et donc, si vous voulez, le problème, je crois, Y yo creo entonces que el problema c'est d'essayer de s'efforcer es intentar esforzarse, de comprendre. comprender, Et c'est très difficile. Hein. y es muy difícil. Je veux dire, je dis pas solution, révolution culturelle, et puis c'est fini. Quoi. No digo solución, No, dos yo digo- puntos, revolución cultural y se terminó. Ah, alors, No, ça implique des années et des années. esto implica años y años. Ça implique un consensus social Implica un consenso social très difficile à réaliser. muy difícil de concretar. Une volonté politique qui survit au changement politique. Una voluntad política que sobreviva a los cambios políticos. Parce que sous Sarkozy, Porque cuando estábamos bajo Sarkozy, je crois qu'on a eu 3 ou 4 ministres en 5 ans. tuvimos 3 o 4 ministros en 5 años. Bon, et ensuite, la gauche revient avec un nouveau ministre, etc. Ahora volvió la izquierda, Bon. tenemos otro ministro, Ce qui est très défavorable à des changements longs. lo que es desfavorable a cambios largos. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Pero creo que no hay otra solución. Et qui consiste à changer complètement, disons, de logiciel. Hay que cambiar totalmente el logicial, Et el en soft. disant que le problème, c'est plus de sélectionner une élite, El problema ya no es seleccionar una élite, mais c'est de faire en sorte que les enfants qui sont aujourd'hui considérés comme, des faibles, etc., y sino considerar que todos esos chicos que hoy son pensados como flojos, soient considérés que ellos sean considerados comme des personnes como personas riches d'un ricas, potentiel, de potencial, et que le problème de l'école, c'est de faire émerger ce potentiel. y que el problema de la escuela es ver cómo logra que ese potencial emerja. Alors, c'est utopique peut-être, Es utópico quizás, mais je pense que c'est un objectif respectable pero pienso que es un objetivo respetable, dont il ne faut pas sous-estimer del cual no hay que desestimar o subestimar les incroyables difficultés. las increíbles dificultades. Mais je pense qu'on est arrivé, en tous les cas en France, Pero creo que hemos llegado, en todo caso en Francia, à un niveau tel a un punto tal qu'on ne peut pas faire ça. Mais je ne suis pas du tout certain qu'on y arrivera. Creo que en Francia hemos llegado al punto que tendríamos que hacer eso, pero no, tampoco podría asegurarles que eso es lo que va a pasar. Et le nouveau ministre de l'Éducation nationale en France, Y el nuevo ministro de Educación Nacional en mi país, dans les premiers discours qu'il a fait, en los primeros discursos que hizo, il a parlé de ça. habló de esto. Il n'a pas parlé de révolution culturelle. No habló de revolución cultural, Mais- eso no lo dijo, no. Mais il a parlé, ce qui était tout à fait nouveau, de refondation. Pero habló de algo que es importante y es nuevo, habló de refundar, refundación. Et là, je crois que c'est un bon terme. Enfin, Y je yo veux creo dire, que es una buena expresión. c'est tout à fait respectable. Me parece muy respetable. Bon, mais depuis, je veux dire, les syndicats enseignants sont montés en ligne. Después, bueno, apareció lo que aparece, los sindicatos de educadores, Voilà. etcétera, etcétera. Voilà. Puis, voilà. He aquí. Bueno, Gracias a Cristian y a Graciela. Tomen un poco de agua. Y bueno, al auditorio dejarle abierto la posibilidad de alguna pregunta, de alguna reflexión que también motive a su vez algún comentario
de Cristian. Creo que nos plantea también algunos aspectos que son comunes a nuestras reflexiones, a nuestras preocupaciones, y personalmente quiero rescatar esa preocupación ética que nos debe mover o que nos mueve por lo menos a quienes estamos en la educación, y que es lograr los mayores niveles de equidad y de igualdad en los resultados y en las políticas educativas. Sé que cuando se plantea esto normalmente pasa un silencio, pero por suerte, como yo sigo hablando, hay alguien que se animó y levantó la mano. No, sí se graba. Hola, Sandra García, de la Universidad de Orto, Uruguay. Graciela, mucho gusto conocerte, y al señor. Una pregunta, ¿considera a los docentes como un sector dominante satisfecho con el sistema educativo? Y una pequeña otra pregunta quizás, ¿qué puntas podría él ver como para esa revolución cultural justamente, o esa refundación justamente desde la educación? ¿Podrías retomar, porque quiero traducirle textual, la cuestión de si tu consideras que los enseignants como sector dominante son satisfaits du sistema educativo? Gracias a Beatriz Macedo, que me va a dar una mano para pasar. Y la segunda... ¿Algún indicio o alguna punta para una pista para esa revolución cultural o esa refundación? Oui, non, mais j'ai compris. Oui. Bon, alors, est-ce que les enseignants, là, je ne parle que de la France. Je ne parle que de la France. Voy a hablar solo de Francia, que esto quede claro. Pour répondre para poder responder a tu pregunta. À ta question, je peux parler que de la France. Solo puedo hablar de la Francia. Bon, alors, les enseignants... Los educadores... malestar. Malestar. Aujourd'hui, en France, les enseignants sont malheureux. Hoy en día los educadores en Francia están incómodos. Alors, d'abord parce qu'ils sont mal payés. Porque están mal pagos. Et ensuite parce qu'ils ne sont pas reconnus. Y segundo, porque no están reconocidos. Et dans l'ensemble, ensuite parce qu'on réduit les effectifs. Y además porque han reducido mucho los efectivos. Bon. Se limitó el número de docentes. Bon. Et donc, si vous voulez, ils ne sont pas contents. En consecuencia, no están contentos. Bon. Mais... Pero leur mécontentement ese descontento est un peu un mécontentement de type corporatiste. Es un descontento corporativo. Corporativo. Bon. Gracias. Et d'une certaine façon. Y de una cierta manera. Alors, ils ont été très maltraités. Es cierto, fueron muy maltratados. Par, disons, depuis 15 ans. Hace 15 años que tuvieron una racha de maltrato. Par les gouvernements de gauche et de droite. Por los gobiernos de izquierda y de derecha. Et au point que... Al punto tal que... en général, les enseignants, si vous voulez... En general, los educadores... C'était un électorat de gauche. Era un electorado de izquierda. Et il y en a beaucoup qui ne votent plus à gauche. Y ahora tenemos a muchos que ya no votan a la izquierda. Tellement ils sont mécontents. Tan descontentos han estado. Bon. Alors, donc ils ne sont pas contents. Es decir, no están contentos, primer punto. Mais... Je veux dire, ils ne sont plus aujourd'hui Pero hoy no son más une force de proposition. Una fuerza propositiva. Parce qu'ils ont tellement de difficultés matérielles. Porque tienen tantas dificultades materiales. C'est qu'ils sont divisés, etc. Están divididos. Si bien que pour eux, de manera tal que para ellos, la estrategia de défense la plus simple, la de defensa más simple, más sencilla, ça consiste, pour se faciliter le travail, consiste para facilitarse el trabajo, à s'intéresser aux bons élèves, en interesarse por los buenos alumnos et moins aux autres. Y no interesarse por los otros. Alors, la réponse est très générale. La respuesta es muy general. Il y a des tas d'enseignants qui font au contraire tout le boulot. Enfin, hay cantidades de educadores que hacen todo lo contrario y qui donnent le maximum, etc. Que dan el máximo, que trabajan muchísimo. C'est un peu une tendance. Pero es una tendencia lo que estoy mencionando. Alors maintenant, sur les pistes. Ahora, sobre las pistas. Alors, un sociologue, si vous voulez, ne peut pas être un conseiller ni un normatif. Un sociólogo no puede ser un consejero ni impartir normativas. Bon. Mais. Pero.
Il y a en France, Hay en Francia, comme dans tous les pays, como en todos los países, des tas d'enseignants una cantidad de educadores qui travaillent en équipe que trabajan en equipo, dans des quartiers difficiles en los barrios más complejos, et qui ont un objectif, si vous voulez, je veux dire politique, y que tienen el objetivo si vous político voulez, justement d'aider de ayudar et de reconnaître les enfants y je de veux dire, en reconocer difficulté. a los chicos que se encuentran en situaciones de dificultad. Et il y a des tas d'expériences Y hay tantas qui experiencias sont des réussites. que son logros, que son experiencias Alors, par exemple, importantes. je veux dire, l'idée que, je veux dire, il y a un enseignant, le problème, travailler en équipe. Primera cuestión, trabajar en equipo. Bon, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Esto es algo extremadamente Bon, importante. et de pouvoir discuter Y poder discutir publiquement públicamente avec d'autres collègues, con otros colegas, avec la direction de l'école, con la etc., dirección de la escuela, des difficultés qu'ils rencontrent acerca de las dificultades que et de la encuentran façon de les résoudre. y ver qué formas habría de resolverlas. Parce que très souvent, Porque muy a menudo ils sont malheureux son infelices, parce qu'ils éprouvent les difficultés porque sienten las dificultades comme des échecs personnels como fracasos personales dont ils sont responsables. y se sienten en consecuencia responsables. Donc ils culpabilisent. En consecuencia se sienten culpables, Alors que culpabilizan. la possibilité de discuter collectivement Mientras que cuando uno tiene la posibilidad de discutir colectivamente, permet de prendre de la distance avec permite una distancia et permet aussi d'élaborer collectivement y des permite solutions. una elaboración colectiva de las soluciones. Alors, Uno. Alors, deuxièmement, le fait de dire que se donner comme objectif, En segundo lugar, el hecho de decir, de darse como propósito, como objetivo, par exemple dans une école por ejemplo en una escuela ou dans un quartier, o en un barrio, le fait que on lutte contre l'échec scolaire par tous les moyens. el hecho de decir vamos a luchar contra el fracaso escolar por todos los medios. Bon. Je veux dire, bon, ça crée, si vous voulez, des dynamiques Eso crea dinámicas qui sont importantes. que son importantes. Mais ce que je pense, c'est, pour répondre à ta question, Pero para responder a tu pregunta, lo que pienso c'est que les bonnes solutions es que las buenas soluciones ne peuvent s'élaborer que dans le travail collectif solo pueden elaborarse en el trabajo conjunto y colectivo des acteurs concernés. de los actores concernidos. Bon. Et en particulier, si vous voulez, il y a des tas d'écoles Y en particular hay tantas escuelas où on essaye d'établir des relations avec les familles. en las cuales se hace un esfuerzo para establecer relaciones con las Et par familias. exemple, là, j'ai assisté, c'était mercredi dernier, je crois. Y el miércoles pasado creo que fue Non, jeudi dernier, à bueno, Buenos Aires, el jueves pasado en Buenos Aires, dans un centre destiné aux enfants de 6 ans à 12 ans, en ese centro destinado a los chicos de 6 a 12 años, à une réunion de parents, a una reunión de padres, enfin des enfants, de los padres de los chicos, complètement illettrés, completamente iletrados los padres de los chicos, pour préparer un voyage para preparar un viaje qu'ils allaient faire que iban a hacer à Rosario. a Rosario. Bon. Et assister à cette réunion, Y asistir a esa reunión c'était absolument passionnant parce que era absolutamente Je veux dire, apasionante porque ahí on voyait l'immense distance se veía la inmensa distancia qu'il y avait entre les parents et, disons, les organisateurs. que había entre los padres y los organizadores Et comment les organisateurs essayaient de détruire progressivement cette distance en expliquant ce qu'ils voulaient y faire, cómo etc. los educadores destruían esa distancia Y mediante explicaciones acerca de lo que se proponían hacer. Comment ils tissaient des relations et en Y cómo empezaban particulier a tejer relaciones y en especial les parents dans ce centre y los padres en ese lugar progressivement se sentaient chez eux. progresivamente empezaron a sentirse Alors, en su c'est un casa. travail immense. Es un trabajo inmenso. Et là, l'équipe qui travaille là, je veux dire, travaille depuis 10 ans. Hace 10 años que ese equipo trabaja ahí, Bon, mais je veux dire, en Uruguay, il y en a plein qui font la même chose. pero en Uruguay hay mucha gente que hace la misma Bon. cosa. Et ça, je veux dire, c'est l'éducation populaire, Y eso es la educación popular, où je crois il y a énormément de ressources, donde yo estoy seguro que uno puede encontrar gran cantidad de D'experience. recursos, experiencias qui devraient être mises au service de l'école, que deberían estar puestas al servicio de la qui escuela, devaient être reconnues, que deberían ser reconocidas, exploitées. explotadas. Et là, il y a des trésors. Y ahí hay tesoros. Mais ça implique, pour les intégrer à l'école, Pero para integrarlos a la escuela esto implica une véritable refondation. una verdadera refundación, Enfin, un changement, si vous voulez, dans les têtes, quoi. un cambio en las cabezas. Voilà.
Buenas tardes, Marcela Acosta, docente de la Comuna Canaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué opina de la educación no formal y si cree que sería un aporte importante, o si es la educación no formal un aporte importante para poder disminuir esa distancia que existe hoy? Alors là, je vais être très prudent. Voy a ser muy prudente aquí, Parce que je ne connais pas vraiment. porque no conozco Je veux verdaderamente, dire, personnellement. Enfin, personalmente, como conozco otras ce que vous cosas, appelez ici l'éducation lo que ustedes llaman aquí informelle. educación informal o no formal. Bon, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent expliquer. Mais bon, moi, dans l'idée que j'ai. Pero en la idea que yo C'est une tengo, représentation, me semble-t-il, mais je vais peut-être dire une grosse bêtise. perdónenme si digo una brutalidad, je porque prends le risque. voy a correr el riesgo. C'est que c'est aussi, enfin, je veux dire, l'éducation populaire, c'est une partie. Enfin, il y a un lien avec l'éducation populaire. Pero me parece que hay un lazo con la educación popular. Voilà. Et donc, moi, je parle d'éducation populaire, vous parlez d'éducation informelle, c'est peut-être la même chose. Quizás estemos hablando de la misma No, cosa, no, pero no, pas exactement. No, no, no. Donc, prudent, je ne réponds pas. No respondo. Me dio un No, no, ataque mais de prudencia. Je suis ignorant. Soy un ignorante, no contesto. C'est les élèves qui ne suivent pas Oui. la trajectoire scolaire. Et qu'on met à côté. Et non, et qu'on a d'autres. Oui, oui, Sí. c'est ça, une structure. Non, oui, je sais. Bueno, no No sabemos. formelles. Uno es una pregunta y lo otro es una duda. La pregunta es que a mí no me quedó del todo claro qué es lo que ustedes llaman la carta escolar. El mapa escolar. Es Ajá. por la cual vos vas a la escuela de tu proximidad está. con toda del radio, con la mixidad Está. que corresponde. Perfecto. Un mapa geográfico que existía en Francia, donde según la dirección de cada niño iba a una Está. escuela. Clarísimo. No se elegía la escuela, estaba Sí, acá existe diseñado un mapa escolar. Está, perfecto. Y eso es lo que se ha roto. Está. Lo otro es una duda que me surge y de alguna manera tú lo tocaste. Cuando empezaste a hablar de las desigualdades activas, planteaste algo así como que todo el mundo acepta que cuanto más se permanece en la escuela y títulos más avanzados se obtienen, mejores oportunidades laborales van a tener los jóvenes. En nuestro medio se está viviendo un proceso distinto, en que a veces da la impresión de que para los jóvenes hay como exceso de formación y que el mercado de trabajo prefiere, me imagino que por razones exclusivamente económicas, a jóvenes que no tengan tanta formación. Entonces, no siempre el obtener los títulos les asegura una mejor posibilidad de acceso laboral. Je vais répondre. Voy a contestar. Sur le fait que, si tu veux, il y a une sorte d'effritement, enfin, je veux dire, de dévalorisation Podemos decir que hay una especie de desvalorización du capital scolaire, del capital escolar, du capital du diplôme. del capital que te da el diploma escolar, la certificación. Alors, le phénomène El fenómeno se produit en France se produce en Francia et j'ai construit ce tableau. y construí este cuadro. Alors, c'est en gros la probabilité d'avoir entre 40 et 50 ans Este cuadro da cuenta de la posibilidad que uno tiene cuando uno tenga entre 40 y 50 años un statut de cadre supérieur. un estatuto de cuadro superior, gerente, director, funcionario, alto funcionario, top, arriba, Salarié, mais top. asalariado, pero en lo alto de la cumbre, Top social. el máximo social. Et en principe, avec un diplôme égal ou supérieur à la licence, Y en c'est-à-dire principio con un diploma igual o superior a la licenciatura, maestría, maestría, maestría plus y maestría y más, et maths, en principe, ils devraient tous en principio todos deberían être
deberían ocupar esos lugares. Puisqu'il y a une sorte d'adéquation Porque hay una especie de adecuación entre le niveau de diplôme et la profession. entre el nivel de diploma y la profesión y el lugar que se ocupa. Par exemple, en médecine, si vous êtes médecin, un doctorat en médecine, vous êtes médecin. Y si uno es médico y tiene un doctorado en medicina, etc. Si vous avez un concours, je veux dire, d'enseignant, Y si tiene que pasar un concurso de educador, bon, vous êtes enseignant du secondaire ou du supérieur. uno es educador de la secundaria o del nivel superior. Et là, j'ai regardé entre Aquí yo miré l'évolution entre 82 entre el 82, el 90, 2000, 2009. des diplômés, donc si vous voulez, qui avaient un diplôme égal ou supérieur à la licence, Diplomados que tenían certificaciones más altas que maestría o licencia, entre 40 et 50 ans, entre 40 y 50 años, selon la profession du père, según la profesión del padre, c'est-à-dire le milieu social d'origine. es decir, el medio social de origen, Bon, en principe, ça ne devrait pas jouer, no debería jugar porque ya tienen los diplomas. puisqu'il y a un diplôme et vous avez droit à tel crédit. Y como tienen los diplomas, tienen derecho o acceso a esos Mais lugares. en 82, ça jouait. Pero en el 82 ya esto jugaba. Alors là, en bleu tout en haut, Arriba en azul c'est les enfants dont le père est cadre supérieur. están aquellos que su padre era ya cuadro superior. En marron, En c'est marrón, les los cuadros medios, enfants dont le père est cadre moyen. los chicos de los hijos de padres. Les verts dont le père est employé, En verde están los chicos cuyos padres eran empleados et en violet en violet. y en violeta los chicos cuyos padres eran obreros. Or, vous voyez que même en 82, Y ustedes ven que incluso en el 82 il y a un écart hay una distancia et que à diplôme égal, y que a igual diploma les enfants d'origine populaire los chicos de los sectores populares ont moins de chances tienen menos chances, menos posibilidades d'accéder entre 40 et 50 ans au statut de cadre. de acceder entre los 40 y los 50 al estatuto de cuadro. Pero Je veux dire, les enfants de nos pays, ils sont quand même de 3 chances sur 4. Pero los chicos de los obreros tenían 3 posibilidades sobre 4 Les autres, 8 sur 10. Enfin, y las otros 8 sobre 10. il y a un écart, mais il n'est pas énorme. Hay una distancia, pero podríamos decir que no es infinita. Alors, on a 82, 90, 2000, 2009. Y ahí veamos 2009. Regardez ce qui se passe en 2009. Fíjense lo que pasó en el 2009. Tout le monde baisse. Todo el mundo baja. C'est la crise. Es la crisis. Et la crise est le fait qu'il y a beaucoup de diplômés. Y la crisis también tiene que ver con que hay demasiados diplomas, entonces, para la crisis. Il y a plus de diplômes supérieurs que de postes. Hay más diplomas superiores acordados que puestos en el trabajo. C'est normal. Es normal. Mais regardez Pero l'écart fíjense la distancia à la fin, al final. c'est que les enfants de cadres, de pères employés ouvriers De los hijos de los cuadros, de los empleados o de los obreros, n'ont plus que 6 chances et demie sur 100 solo tienen 6,5 posibilidades sobre 100 d'être cadres supérieurs. de volverse Les cadres, autres en ont encore un peu plus de 75. mientras que los otros están alrededor de 65% de posibilidades de volverse cuadros superiores. Donc ça veut dire ¿Esto qué quiere decir? que dans cette nouvelle période que l'on vit, Que esto significa que en este periodo nuevo que estamos viviendo, le diplôme paye toujours, el diploma siempre paga, mais il y a une nouvelle inégalité. pero hay una nueva desigualdad, C'est que le capital social es que el capital social hérité des parents avec les heredado de los padres, es decir, el capital de relaciones, permet aux enfants de cadres permite a los chicos, a los hijos de los cuadros, de mieux se placer que les autres. colocarse mejor que los otros. Donc, Elsa, ce que tu disais, on le retrouve en France aussi. Uno podría decir que algo de lo que dice Elsa lo encontramos en Francia, bajo esta fórmula, ¿no? Porque, por favor. En el libro La distinción lo planteaba. Oui. Es decir, a mí lo que me preocupa es pensar todo esto, no quiero decir que usted lo haya hecho, pero me preocupa la tendencia que tenemos a maximizar el peso de la educación, es decir, pensar que todo se resuelve con educación. Y sin embargo, vemos en lo que planteaba Elsa y que usted constata, ¿verdad? ¿Vous comprenez? D'accord. Y en lo que usted constata, que hay una infinidad de factores
que inciden, como por ejemplo el capital social del que usted hablaba, las relaciones sociales que los padres tienen. Entonces, a igual formación no necesariamente va a ser captado por el mercado laboral de la misma manera, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que tener cuidado los educadores, porque por lógica nos ponemos la camiseta y pensamos que con una especie de optimismo pedagógico que en realidad no se da, ¿no? Prohibida de intervención. Je n'ai aucune remarque à faire. Je suis d'accord. Merci. Merci. No tengo comentarios para hacer, podríamos decir en líneas generales estoy de acuerdo. Yo no. Pero bueno, no puedo hablar, tengo prohibida la palabra. No, me parece, perdón, no que intervenga, pero me parece, a ver, en los cuadros que Cristian trabaja acá, aparece una cosa que tampoco habría que olvidar, que es que hubo un tiempo en que la educación permitía reducir esas cuestiones y limitaba el impacto de la herencia familiar. Hubo un tiempo que uno tenía un lugar en la sociedad por herencia. Después la herencia empezó a tener menos lugar y empezó a tener más lugar uno por la educación. Ahora se está volviendo al valor de la herencia, pero que se vuelva al valor de la herencia no relativiza el valor de la educación. Y me parece que estaríamos en problemas si pensamos la educación simplemente desde una cuestión como, de escalerita, por decirlo de alguna manera, desde una perspectiva directa, técnica o exclusiva vinculada a los puestos laborales. No, si uno dice, a ver, la educación no lo puede todo, la educación no lo puede todo, que es distinto a decir la escuela no lo puede todo. Son dos cosas distintas la educación que la escuela, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Pero uno podría decir que si uno piensa la educación y en consecuencia la escuela en clave política, puede no poco. Y entonces no habría que volverla omnipotente porque eso nos paralizaría, pero habría que renunciar a toda declaración de impotencia porque es fatal para un pibe encontrarse con adultos enfrente que dicen yo no sé qué hacer con vos, yo no puedo nada y yo renuncio a cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio? Perdónenme, ¿no? Pero ¿cómo encontrar un equilibrio entre una posición y otra? ¿No? Me parece que hay ahí una cuestión, porque Cristian insiste mucho, la herencia pesó primero, la escuela pesó después, ahora vuelve a pesar la herencia, ¿no? Es un problema de política. Es un problema de distribución, es un problema de posición política, ¿no? Y me parece que ahí educación es una cosa, escuela es otra, y hay que poder abrir el matiz para no enredar la cuestión, ¿no? Perdón la intervención. ¿Cómo? Sí, pero es política. La economía no es sin la política, la educación no es la... Si los dividimos y los tecnocratizamos o burocratizamos, estamos perdiendo el potencial de intervención del único espacio público que es capaz de conmover al conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que ahí, yo personalmente tiendo a ser prudente. También, pero lo que estoy planteando es que el capitalismo tiene formas, se modifican. Pero no se modifica, el capitalismo somos nosotros, todos nosotros, tratando de cambiar. Viendo qué es lo que le está pasando a nuestros jóvenes y si realmente este estadio del capitalismo está realmente prefiriendo, favoreciendo a los muchachos, porque de acuerdo a lo que dijo Cristian al principio, de que todos estamos convencidos de que cuanto más avanzamos en la formación, mejores oportunidades tenemos. Ahí es donde yo veo que, compruebo por los jóvenes que me rodean, que no es tan así y que muchas veces las propias selectoras de personal les plantean que qué lástima que tenés tanto nivel educativo. Bueno, ya a ver, diríamos de no generar la polémica. No, está bien, pero no personal uno contra otro, sino más bien darle oportunidad a otros. Bueno, yo soy Juan Carvajal, responsable de Política de Juventud de la Intendencia de Canelones. Profesor también. Veo difícil, una de las soluciones de las puntas que tiró es la homogenización, ¿no? Tratar de regularizar.
llevar a tendencias de homogeneizar los niveles más altos con los más bajos, tratar de equilibrar. Pero una de las puntas que yo vi de soluciones, pero al mismo tiempo el sistema capitalista se genera cada vez más desigual y esa desigualdad cada vez es más territorial, por lo que la homogeneización cada vez es más difícil y no veo, salvo también una militancia política, una solución del sistema. Tendré que explicar que no hablo de homogeneización. No, claro. Sí. No, a ver, quizás el concepto de homogeneización es un concepto que para Cristian tiene otro sentido. No se trata de homogeneizar, él está diciendo la importancia de lograr esa mixidad y que lo que te importa entonces es el grupo como colectivo. No está diciendo que hay que volverlos homogéneos, ¿no? Sino que hay que juntar, mezclar y decir lo que me preocupa es hacer avanzar todo. Por ahí es un defecto de traducción, les pido disculpas. Non, claro. Non, moi, enfin, si vous voulez, je pense que si on parce que bon, on voit qu'elles sont fortes, je veux dire, toutes ces inégalités, et que lutter contre elles est très difficile. Vemos que las desigualdades son fuertes y que luchar contra ellas no es fácil. Mais si on dit en partant, pero si decimos para partir, como punto de partida, que c'est impossible, que es imposible de les modifier, modificarlas, parce qu'elles sont trop fortes, porque son muy fuertes, etc. porque son políticas, etc. Je pense que ça ne changera certainement pas. Pienso que eso no aporta que cambie. Et qu'on peut commencer modestement. Y que uno puede empezar modestamente, humildemente. Alors c'est modeste. Hein. Es modesto. Je veux dire, c'est pas spectaculaire. No es espectacular. Mais ça consiste, si vous voulez, à essayer de capitaliser. Pero consiste en intentar capitalizar pour l'école, para la escuela, ce que tout un ensemble de travailleurs sociaux, des éducateurs, de l'éducation populaire. Yo creo que hay que intentar ver cómo hacemos para que toda esa cosa que se crea, trabajadores sociales, educadores de la educación popular, han encontrado. De manière à assurer, je veux dire, davantage de place et de reconnaissance para asegurar más lugares y más reconocimiento aux enfants qui sont considérés comme a los chicos que están considerados como des ratés ou como fracasados. Mais bon, je partage avec toi pero comparto contigo le fait que c'est très dur el hecho que es muy duro et que on a mais je pense qu'il faut attaquer. Yo creo que es muy duro, pero pienso también que hay que atacar. ¿Había alguien allá? Una consulta más que nada. Yo soy Mara Espel, docente, Dirección Nacional de Deporte. La pregunta concreta es ¿qué opinión le merece la escuela de padres a nivel popular, más que nada, para achicar esa brecha, para cortar esa brecha que planteábamos al principio de la conferencia? Alors, je veux dire, en France, on n'a pas, je veux dire, cette expérience. En Francia no tenemos esa experiencia. Donc là aussi, je ne peux pas du tout donner de réponse puisque Así que no podría darte una respuesta. Je ne connais pas la situation. Porque no conozco la situación. Mais parce qu'en France, je veux dire, il n'y a pas enfin, il y a un truc qui s'appelle l'école des parents, mais ça n'a absolument rien à voir. Pero hay algo que se llama en Francia la escuela de padres, pero no tiene nada que ver con lo que vos estás planteando. Ou plutôt ce qu'on appelle l'école des parents en France. O más que nada lo que nosotros llamamos la escuela de padres en Francia. C'est, on peut appeler ça du délit d'initié. Enfin, je sais pas, délit d'initié, tu connais pas? Bon. Non. Bon, c'est-à-dire c'est des associations. Son asociaciones. Pour haute classe, enfin para las clases altas, para las clases superiores, où on donne tous les moyens en las cuales se da los medios pour échapper au sort commun, para escapar a la suerte común. Et pour trouver, c'est exactement le contraire. Es exactamente lo contrario de lo que vos tenés en la cabeza, entonces no te puedo decir. Voilà, donc c'est exactement le contraire. Sí. Cristian, me gustaría que algún tema que tú planteaste hoy de mañana y que hemos conversado, que es el tema de cómo incide la repetición escolar en este concepto de desigualdad social y educativa. Bon, alors là, je sais que c'est un problème
sensible en Uruguay. Yo sé que es un tema sensible en Uruguay, el tema de la repetición. C'est le problème du redoublement. Et en France, on a le même problème. En Francia también tenemos este problema, el mismo. Bon. Alors là, si vous voulez, je raisonne encore une fois, comme je l'ai dit ce matin, en sociologue. Y yo voy a razonar aquí, como lo dije hoy a la mañana cuando abordé el tema, como sociólogo. Ce qui est un point de vue, mais un parmi d'autres. Es un punto de vista, uno entre otros posibles. Toutes les études, todos los estudios, nationales et internationales, nacionales e internacionales, montrent que le redoublement, muestran que la repitencia, le fait de faire redoubler les élèves quand ils el ont de hecho que mauvais los chicos résultats, repitan, est une mesure négative es una medida negativa qui enfonce, enfin qui stigmatise et enfonce les élèves que estigmatiza y hunde a los chicos et qui n'améliore absolument pas ni le niveau moyen, que no mejora para nada ni el nivel medio ni le niveau des élèves qui redoublent. Ni el nivel del mismo chico, del mismo pibe. Et l'expérience prouve qu'à de rares exceptions, y la experiencia muestra que con excepciones rarísimas, celui qui a déjà redoublé une classe, aquel que ha repetido una clase, va en redoubler d'autres. Va a repetir otras. Bon. Et là, si vous voulez, si on relie ça avec tout ce qu'on apprend dans PISA sur ces questions-là, y si uno relee todos esos datos con lo que sabemos, las lecciones de PISA, le redoublement, c'est une façon de séparer un élève du groupe. Que repita es una manera de separar a un niño del grupo. Bon, alors le groupe continue. El grupo sigue. Mais l'autre, si vous voulez, accroît la distance. Pero acrecienta la distancia entre el grupo y el chico. Donc, si vous voulez, en tant que statisticien, sociologue, etc. En tanto, alguien que se ocupa de las estadísticas y sociólogo y todo esto. Je peux dire qu'il est démontré. Yo puedo decir que se ha demostrado que le redoublement, enfin, que la repetición est une procédure, un procédé. Es un procedimiento qui est néfaste. Que es nefasto. Bon. Maintenant, dicho esto, je veux dire, les enseignants, los profesores, los educadores, bon, los je veux docentes, dire, ont souvent une autre philosophie là-dessus. Tienen otra filosofía a veces sobre este punto. Bon. Et eux, dans certains cas, y ellos en algunos casos, ils estiment que le redoublement est positif. Estiman que la repitencia es positiva. Dans certains cas. En algunos casos. Bon. Alors, ce qui est certain, lo que es seguro, c'est que le fait de faire redoubler les élèves es que el hecho de hacer repetir a los chicos facilite le travail des enseignants. Facilita el trabajo de los docentes. Puisqu'ils se débarrassent de problèmes. Porque se sacan de encima el problema. Le problème, c'est de savoir, si vous voulez, quel est l'équilibre entre les deux, quoi. Y el problema reside en saber cuál es el equilibrio entre los dos. Et moi, je ne connais pas la façon dont ça se pose en Uruguay. Y no conozco lo suficiente la manera en que esto se plantea en Uruguay. Donc là, je suis obligé d'être très prudent. Entonces hoy estoy obligado a ser muy prudente. Et vous dire simplement que ce que donnent les études. Y decirles, limitarme a decir que lo que dicen los estudios. National en France, enfin, je veux dire sur cette question, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Ha habido muchos estudios nacionales en Francia sobre esta cuestión. Et international avec PISA. Y los internacionales, entre los cuales PISA. C'est que ça a un effet négatif. Es que tiene un efecto negativo. En gros, en moyenne. En general. Voilà. Je ne veux pas dire plus. No puedo decir más sobre esto. Hay una más, y yo diría de ir cerrando a las 6 para darle respiro a Cristian también. ¿Podemos respirar antes de las 6? A Cristian. A Cristian. No. A mí no. Oh, cuestiones de género. Buenas tardes. ¿se dan cuenta? Un gusto que esté en nuestro país y un gusto también haber escuchado su ponencia. La consulta sería, en nuestro país se habla de que las propuestas de educación popular o las propuestas de educación no formal, más allá de lo específico de las propuestas, intentan reinsertar a los alumnos a las propuestas de educación formal. Me gustaría saber cómo es este proceso en Francia, si es que tiene ese propósito de no trabajar en forma separada, sino volver a un vínculo entre las dos propuestas educativas. Es que el problema me parece que tiene para contestar es que en el sistema francés ocurre de otro modo. Entonces, me parece que son preguntas valiosas que hay que mantener abiertas,
¿no? Qué sé yo, el concepto mismo de educación no formal, qué significa, qué sé yo, la necesidad de refundar la escuela, refundar el sistema formal. ¿No? Pero no sé si él puede responder exactamente porque su experiencia... Parce que ça n'existe pas en France. Là, c'est pas comme no ça. existe en Francia, no es así. Mais en même temps, ta question en soulève une autre. Pero yo creo que tu pregunta en realidad pone al descubierto otra. C'est que on a eu en France Estuvimos en Francia une période avec beaucoup d'industrie. un periodo con muchas industrias. Donc il y avait énormément d'emplois Había una enorme cantidad de trabajo qui n'étaient peu qualifiés, que estaba o no, qui étaient peu que qualifiés, estaba poco calificado non qualifiés, o no calificado, dans lesquels pouvaient entrer assez jeunes, en el cual se podía entrar siendo muy joven, 14 ans, 15 ans, 14, 15 años, des enfants qui étaient en difficulté scolaire. algunos chicos que se encontraban en dificultad escolar, Bon, ils trouvaient un boulot, encontraban un laburo et puis après, je veux dire, dans le boulot, ils pouvaient monter. y después podían escalar en ese trabajo, podían crecer ahí. Et donc, à l'échec scolaire, Y entonces al fracaso escolar il y avait une issue había una salida qui était, je veux dire, entrer au travail que era entrar al trabajo tôt, tempranamente, devenir un adulte tôt, volverse adulto puis après se débrouiller. tempranamente y después arreglárselas en la vida. Et le problème qu'on a Y el problema que tenemos aujourd'hui, c'est que Hoy- l'industrie a beaucoup diminué, es que la industria disminuyó, les usines ferment, las fábricas cierran et il y a de moins en moins de postes non qualifiés y hay cada vez menos puestos no calificados dans les usines. en las fábricas. Et donc, si vous voulez, la part très importante Y en consecuencia la parte importante, la más importante d'échec scolaire en France, del fracaso escolar en Francia, surtout sobre todo des garçons, en el caso de los varones, c'est qu'ils ne trouvent plus es que no encuentran d'emplois non qualifiés dans l'industrie. empleos no calificados en la industria. Y eso, Et ça, c'est une nouvelle dimension. eso es una nueva dimensión. Bueno, no sé si... Non, non, je voudrais juste dire que Yo querría justo decir c'est extraordinairement agréable es que es extraordinariamente agradable pour moi de parler ici, para mí poder hablar aquí, en parce este que país. vous donnez l'impression de comprendre ce que je dis, Porque ustedes, entre otras cosas, parecen comprender lo que digo. non, mais surtout, Pero sobre todo, c'est que les problèmes qu'on a en France, es que los problemas que tenemos en vous Francia, les avez aussi. ustedes los tienen también. Et c'est pour ça qu'on se comprend. Y es por eso que nos entendemos. Et ça, je pense que c'est important, Y yo creo que esto es importante, je veux dire, de pouvoir échanger là-dessus. de poder intercambiar sobre esto. Puisque, je veux dire, en France, on a vraiment une crise actuelle du système d'éducation. Porque tenemos en Francia una crisis actualmente en el sistema educativo. Et bon, ça prend pas les mêmes formes, ça prend pas... Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui sont différentes. Hay cantidades de cosas diferentes también, no se aprende de la misma manera, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses communes Pero hay también muchas cosas comunes qui fait qu'on puisse se comprendre, s'écouter. que hace que podamos escucharnos y comprendernos. Et dans les questions que vous avez posées, Y en las preguntas que ustedes formularon, je reconnaissais aussi mon pays. yo también reconocía a mi país. Et donc, c'est des choses vraiment importantes, quoi, et qu'on a intérêt à continuer. Enfin, je veux dire, Y son cosas importantes por las cuales yo encuentro siempre interés en continuar c'est-à-dire que, el diálogo. si vous voulez, avec la crise, etc., Porque con la crisis y esto, tout le monde est obligé d'être très modeste. todo el mundo está obligado a volverse un poco más modesto. Et les gens qui disent, moi, dans le système scolaire, il est très bien, vous, c'est un système... Y los que dicen, etc., mi sistema educativo va bárbaro, en cambio el de ustedes. c'est fini, ça. Eso hay que terminarlo, se terminó. Puisque vous voyez que, je veux dire, dans le fameux schéma, là... Porque ustedes ven que en el famoso esquema, en este, Voilà, dans celui-là, en este, ben, vous voyez que ici, ustedes ven que aquí on est, je veux dire, Bulgarie, Uruguay, Argentine, Panama, etc. ustedes ven Bulgaria, Argentina, Panamá, On est dans le même pays, hein, on est dans le même truc. Et nous, y nosotros, la France, en dépit de ce beau segment, etc., la Francia, a pesar de este bellísimo segmento que le agregaron, on n'est pas loin. no estamos Je lejos. veux dire, on pourrait même être... enfin, moi, je pense que la prochaine opération PISA qui a lieu
Yo creo, es más, les voy a decir que creo que en la próxima operación de PISA del 2012, La France, elle va être là. yo digo que Francia va a estar ahí. C'est-à-dire dans le même carré que vous. Es decir, en el mismo cuadrante que ustedes. Je crois. Yo creo. Parce que rien n'a été fait. Porque nada ha sido hecho. Et ça se dégrade depuis 2000. Y desde el año 2000 esto se degrada. Donc là, on sera dans le même carré. Y estaremos todos en el mismo cuadrado. A ver, tenía una última... No es una... Perdón, pero con esto esperemos ahora sí terminar, no quería dejar a nadie. Ouais, je vous en prie votre pardon par mon français, mais la tentation de traîner, c'est très grand. Je suis Liechtenstein, n'est pas le pays qui est dans votre graphe, mais une sociologue uruguayen. Le nombre peut être très exact, mais on peut dire beaucoup d'inexactitudes avec des nombres. À l'Uruguay, vous avez montré le résultat de PISA. Et l'inégalité avec du Chili, c'est similaire, mais PISA est une enquête faite pour des garçons avec 15 ans qui est très à l'école. Au Chili, on a de 900%, 90% qui sont à l'école aux 15 ans. À l'Uruguay, on avait 3 de 4 seulement sont à l'école aux 15 ans. L'inégalité est plus grande de ça qui le nombre montre. Habría que traducirle a los demás. Como estoy hablando de una realidad que todos conocemos, Sí, porque pero en no Uruguay... te entiende cuál es tu realidad, porque la verdad que las realidades no ojalá fuera una sola, en la cabeza de cada uno no es necesariamente la misma que la No, decía que los números son exactos, pero podemos deducir algunas inexactitudes de los números. Por ejemplo, veíamos que las diferencias en aprendizajes que muestra PISA en Uruguay y Chile no son tan grandes, si bien Uruguay tiende a ser un poco más desigual que Chile, insólitamente, contra lo que todas las teorías sobre uno y otro sistema podrían decir. Pero esa desigualdad en realidad es un poco más grande porque PISA mide a los alumnos de 15 años que están dentro del sistema educativo. Y en tanto, en el Uruguay a los 15 años tenemos solo un 75% de los jóvenes dentro del sistema educativo y por lo tanto son los que mide PISA. En Chile el porcentaje 80. está... En el 2006 era el 80, ¿no? Ok. Digamos que de todos modos tenemos fuera de la medición de PISA una proporción mayor que la de el resto de los países latinoamericanos que están en la medición de PISA a los 15 años. L'autre question, c'est de l'autre graphe. Vous avez dit que... No, pasate al español. Y Porque él entiende. Ok, correcto. Un desafío que como sociólogos siempre tenemos es tener explicaciones alternativas para cada fenómeno. Y mencionó que la diferencia en la caída de, digamos, el incremento de la diferencia en la posibilidad de acceder a mejores cargos según el origen social de unos y otros, a igual titulación, podía explicarse por capital social. Lo que me parece que podría ser una explicación alternativa es que nuevamente es la educación la diferencia. El capital social en todo caso está por detrás y es que tendríamos que diferenciar ahora la probabilidad ya no con título de licenciado, sino con título de maestría o superior, y ahí... sí. No, Cristian. Usted ha hecho ahí una prueba de fuerza, ha mostrado fuerza. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, quand on prend...
Cuando tomamos esto, es decir, con un... Lo que usted está diciendo se trata de un medio heterogéneo. Y usted dice, estos no tienen el mismo diploma. Sí. Hay eso también. También hay una desigualdad. Pero hubo una época en la cual con nivel licencia o un poco más, había muy poca diferencia y todos eran cuadros superiores. Usted tiene razón. Eso, lo suyo, explica una parte. Pero, en mi opinión, solo una parte. Y que esta distancia aquí... Y que esa distancia no es explicable solamente por la distancia de diplomas. Pero es está bien lo que usted dice, bravo. Sobre la primera pregunta, usted tiene razón también. Hablamos mucho esta mañana de esto, y acá sería demasiado largo. El problema es de saber si PISA puede aplicarse países donde hay 85% de los alumnos de los chicos de 15 años que están escolarizados y países donde hay solo el 50%. Ahí habría que relativizar un poco las cosas y pienso que tenemos interés a criticar PISA si se hiciera una lectura ingenua, lo que por lo general hacen los periodistas y los medios, porque se dejan de lado en sus comentarios que hay diferencias fundamentales. En esta cuestión yo estaría de acuerdo con usted. Bueno. Obviamente los temas y la presencia de Bodeló nos podría inspirar a seguir más tiempo, pero entre que tenemos que dejar la sala y que hay que dejarlo respirar, y además nosotros tenemos toda la vida todavía por delante para seguir debatiendo y encontrándole salidas a estos grandes desafíos. Creo que lo que nos queda así es agradecerle a Bodeló, agradecerle a Graciela, que el trabajo de traducción tan impecable, a Beatriz también que nos ha ayudado, y bueno, y seguiremos discutiendo y buscando soluciones para una educación pública de mayor equidad y de mayor justicia. Muchas gracias.